Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a las que habéis venido presencialmente y también a las que nos seguís desde casa. Me pide Almudena que empecemos ya, porque ya son las 10:05 y porque tiene muchas cosas que contaros y no quiere dejarse nada en el tintero, ¿no? Un breve mensaje de bienvenida para las nuevas estudiantes, aunque ya nos vimos en clase, pero bueno, esta es un poco el acto de inauguración de la promoción 21-22. Espero que estos primeros días de clase estén siendo interesantes. Por ahí he visto a Valentina y alguna alumna más del año pasado, entonces bueno, también les agradezco que estén aquí. Tengo el placer de presentar a Almudena Hernando, que es profesora de la Universidad Complutense, pero bueno, hemos estado hablando que por circunstancias no está en este máster, aunque en algunos años sí que nos ha dado clase. Y por ese motivo, pues pensé en invitarla a la conferencia, porque es una persona muy interesante, porque ha hecho mucha investigación de campo sobre identidad de género, un tema que está de rabiosa actualidad y en el que muchas veces nos pedís que queréis más formación y me parecía que era una buena excusa para tenerla con nosotras. Almudena es catedrática de prehistoria y es miembro del Instituto de Estudios Feministas, por eso ha estado en esta universidad, por eso ha estado en otros momentos en el máster. Dedica su investigación al estudio de la identidad, como decía antes, tanto en sociedades indígenas orales como en la sociedad moderna occidental. Con especial interés, por supuesto, por las mujeres. Y ha realizado trabajo de campo pues, con grupos indígenas en Guatemala, en Brasil y en Etiopía, donde ha tenido proyectos de investigación para, como me decía antes, para pensar sobre la construcción de la identidad en distintos tipos de cultura y sociedad, ¿no? Y ha sido investigadora invitada en universidades en California, en Los Ángeles y Berkeley, y en la Universidad de Chicago y en Harvard. Yo os voy a recomendar, porque es autora de varios libros y tiene dos especialmente interesantes que os recomiendo, como son Arqueología de la Identidad y La Fantasía de la Individualidad. Así que, bueno, ponerlo como bibliografía recomendada del máster. Seguro que después de la conferencia pues, os dan más ganas todavía de leerla. Muchísimas gracias por estar, Almudena, y yo me quedo aquí para asistencia técnica simplemente, para escucharte. Vale, muchas gracias. Sí, no, pero no pasa nada. Bueno, hola, muchas gracias. Me lo quito porque es que realmente es difícil hablar con mascarilla. Para mí es un honor estar inaugurando este curso de máster, ¿no? Y clausurando el pasado, que creo que era así, ¿no? Así que yo agradezco muchísimo a Marta Belia y a la gente del Instituto, a Karen Mejía, su invitación. Realmente, le decía a Marta Belia, es que hasta me pongo nerviosa por hacer esto, que llevo 34 años dando clase, porque, no sé, es como mucha responsabilidad participar en el máster, ¿no? Bueno, os voy a intentar explicar qué son para mí las identidades de género, ¿vale? Para ello vamos a empezar por definir... ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué pinchas por el rato? Sí, entonces es que... ¿Aquí o qué? Sí, ponte la necesidad por si entraba bien. No. Es que hay que pinchar a la derecha. No, yo creo que no. Yo tengo que estar, tengo que alargar el brazo. No, aquí. No, tú ponte ahí. Pero la flecha tiene que estar encima de la ventana. Ahí. Vale. Bueno, primero vamos a empezar por definir dónde viene el concepto de género, que viene del inglés, viene de gender, no viene ni del español ni del francés. Aquí los únicos significados que habían eran gramaticales, ¿no? Una silla o un sillón. Se toma del inglés, que ya desde el siglo XIV tenía este sentido de feminidad, masculinidad. Pero no se va a utilizar, no va a entrar en el mundo de la ciencia y del conocimiento con el sentido que le damos ahora hasta los años 50, que entra en la psiquiatría. Antes de eso, sin embargo, sí hay gente que ha hablado de género, hay precedentes que os he puesto ahí, ¿no? Las dos más importantes son Margaret Mead en el año 35, que publica Sexo y temperamento en 3 sociedades primitivas, donde ella habla de personalidad sexual y rol sexual, que es como lo denominaban, pero
se estaba refiriendo a lo que entendemos por género. Lo mismo que le pasó a Simone de Beauvoir en el año 49, que escribe El segundo sexo y no utiliza el concepto de género, pero está hablando del género. Con esto de la mujer no nace, la mujer se hace. Son precedentes. Ahora, el primero que utiliza el concepto de género como para hablar de identidades, etcétera, es un psiquiatra norteamericano de la Universidad Johns Hopkins que se llama John Money. John Money tenía a su cargo decidir cuál iba a ser el sexo predominante en los bebés que entonces se llamaban hermafroditas, que ahora se llaman intersexo, ¿no? Y entonces analizó qué es el sexo. Entonces él llegó a la conclusión de que el sexo está formado, que es un resultado complejo de la combinación de 5 componentes biológicos, como los cromosomas, las hormonas, los órganos sexuales externos, los órganos sexuales internos, el sexo gonadal, y uno que no es biológico, a lo que llamó género. Él decía que el sexo... Bueno, John Money ha sido después desmontado por la teoría queer. Judy Butler tiene un capítulo, donde te dice los errores que cometió John Money. John Money tuvo un caso muy sonado, de un fracaso muy grande. O sea, que no vamos a quedarnos con lo que dijo John Money. Lo que sí quiero es que entendáis cómo entró el concepto de género, ¿vale? Él decía que cuando se encontraba con bebés que tenían combinación de los dos sexos que eran los que se definían, o sea, en ese momento se consideraba que una persona para poder moverse en sociedad tenía que tener un sexo claramente asignado, hombre o mujer, porque si no la sociedad no lo iba a aceptar y no iba a poder tener una vida operativa. Así que cuando tenía personas que no tenían el sexo definido, él estaba encargado de decir qué predominaba más, lo de los rasgos de hombre o los rasgos de mujer, ¿no? Entonces él consideraba que el sexo era como, digamos que se establecía como una línea continua entre un máximo de rasgos extremos de hombre y un máximo de rasgos extremos de mujer, ¿no? En esas combinaciones que os digo de hormonas, cromosomas, etc. Y a lo largo de la línea intermedia, toda una serie de variaciones, en el centro de las cuales estarían los intersexos, los hermafroditas de su época, ¿no? Que parece que es un término que se está recuperando ahora, lo están reapropiando, pero bueno, en ese momento se llamaban hermafroditas, en todo caso. Entonces él lo que hacía es decir, bueno, yo creo por el estudio de eso, de las hormonas, de los cromosomas, de tal, que el sexo predominante de esta persona va a ser poner el de mujer, ¿no? Lo que concluyó es que si él se equivocaba y el sexo que luego iba desarrollando esa persona era el contrario, de hombre, por ejemplo, esa persona siempre se iba a sentir mujer, aunque desarrollara un cuerpo que era más de hombre, porque él cuando había nacido, había dicho que eso iba a ser una mujer y toda la sociedad, los padres y toda la sociedad empezaban a tratarle como una mujer. Entonces, que él siempre se iba a sentir una mujer. Y eso lo llamó género. ¿Qué es el género? Decía él, la idea de si se es hombre o mujer y cuál es el comportamiento que corresponde a cada cual. Esto es lo que dijo John Money. Dice, el género, tiene más peso que el propio cuerpo, que el sexo, para que una persona se sienta hombre o se sienta mujer. Ya os digo que esto ha sido luego desbancado, ¿no? Bueno, veis que en esta definición de género, John Money no mete para nada ningún tipo de variable que tenga que ver con el poder, con la dominación. Eso para que en este concepto de género, de si se es hombre o si es mujer, entre un factor de dominación, hay que esperar al feminismo de los años 70. Desde la psiquiatría pasó al psicoanálisis, a la psicología, y de ahí... Pero yo no sé por qué tú le das y funciona, yo le doy lo mismo. Que la flecha tiene que estar dentro, es que se me va. Sí, vale, gracias. Vale, hay que esperar al feminismo, ¿no? En concreto, a la segunda ola feminista, al llamado feminismo radical, cuya principal representante, una de las más famosas representantes, es Kate Millett. Kate Millett toma este concepto que ya se había desarrollado, os digo, en psiquiatría y en psicología, pero le dan una... digamos, un valor político, ¿no? Lo que dicen las feministas es que la relación entre hombres y mujeres es una relación que está regida por la dominación, que el comportamiento, las actitudes
lo que es el género entre hombres y mujeres es una relación definida por la dominación y que eso conforma un sistema, el sistema sexo-género, un sistema político al que llaman patriarcado, ¿no? O sea, el patriarcado para ellos es un sistema político, dicen que es una política sexual, de hecho así se llama el libro más importante de Kate Miller, de Política Sexual, es un sistema político regido por la dominación de los hombres sobre las mujeres, del comportamiento de los hombres sobre el comportamiento de las mujeres. Ellos dicen, y esto lo van a decir también las feministas socialistas, que el patriarcado es, como os pongo ahí, el sistema de dominación básico, que es el sistema de dominación que está en el interior de cualquier otro sistema de dominación. Es decir, que tú puedes tener una relación de dominación de clase y que dentro de la clase dominada, por ejemplo, la clase obrera, hay dominación de género. Que tú puedes tener una dominación de raza y dentro de la clase dominada también hay, y por supuesto de la clase dominadora, hay relación de género. Que la relación de género atraviesa, la dominación de género atraviesa todas las demás. Es el sistema de dominación básico. Que parte de las relaciones, porque, o sea, dicen las mujeres, esto nos dicen, digo también las socialistas, las mujeres atravesadas por cualquier otro orden de dominación, están dominadas también en el aspecto más personal por los hombres de su familia, por su padre, por su hermano, por su marido. Por el hecho de ser hombres dominan a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces, esto está en el interior de cualquier otro eje de dominación. Por eso dicen, es el eje de dominación básico, ¿no? Por eso dice Kate Miller, que sabréis esta frase que es tan famosa, ¿no? Lo personal es político, porque para ellas la sexualidad, cómo se organiza la sexualidad, es el núcleo más profundo de la dominación, ¿no? Porque si tú admites la dominación dentro de tus relaciones más personales de lo micro, estás generando un orden político de dominación, ¿no? Un orden político patriarcal. Entonces, Kate Miller y el feminismo radical trae a colación esta noción de dominación que no tenía al principio, ¿no? el concepto de género, y hablan de un concepto también súper interesante que es el de colonización interior. A lo que se refieren con este concepto es que lo que quieren es preguntarse por qué las mujeres se han sometido a la dominación. Y dicen que las mujeres han sido objeto de una colonización interior. Es decir, que las mujeres han admitido el punto de vista del colonizador, ¿no? Estos movimientos años 70 están dentro de todos estos, fijaros, de mayo del 68, todos estos movimientos antiimperialistas, anticolonialistas, etcétera, ¿no? Se empiezan a preguntar cómo puede concretarse la colonización. Porque el colonizado admite el punto de vista del colonizador. Hay una colonización interior de la subjetividad. Entonces, esto es clave para entender por qué se ha reproducido el orden patriarcal. Porque el orden patriarcal y el género se ha reproducido, entre otras cosas, porque las mujeres han contribuido a reproducirlo. O sea, las mujeres son las que han educado a sus hijos y las que han dejado el lugar de privilegio a los hombres. ¿Por qué? Según las feministas radicales, porque estaban colonizadas interiormente. Entonces, esto es lo que yo os quiero contar. A mí me parece que para hablar de género y para entender lo que es el género hay que hablar de subjetividad, hay que hablar de identidad, hay que hablar de cómo las mujeres se han entendido a sí mismas y por qué se ha establecido esta relación desigual. Esto es el tema el que trabajo en estos libros que ha dicho Marta Evelia y yo. En fin, que he contado bastantes veces, voy a intentar meter un poquito más de complejidad. Espero que no sea muy confuso. Luego me hacéis todas las preguntas que queráis, ¿vale? Os voy a contar cómo creo yo que se ha construido la identidad, cómo creo yo que se ha construido esa colonización interior, ¿vale? ¿Qué es el género? ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Bueno, a ver, cuando hablamos de identidad, yo cuando hablo de identidad me estoy refiriendo a un concepto absolutamente laxo, ¿no? O sea, nada preciso ni nada. Yo cuando hablo de identidad hablo de la idea que tenemos de lo que es el mundo y de quiénes somos nosotros dentro del mundo. Los mecanismos de la identidad tienen como fin prioritario devolverte la sensación de que tú estás seguro en el mundo. Así que
y todos son igualmente operativos. O sea, construyas como construye la identidad, esa identidad te está dando siempre el feedback de que tú estás seguro, tú vas a sobrevivir, ¿no? Estás segura, vas a sobrevivir. Por eso la identidad cambia, porque dependiendo de cuál es tu control material y tecnológico del mundo, pues te vas a hacer una idea del mundo y de ti misma distinta, porque lo que tú quieres es que te dé seguridad la idea que tú tienes del mundo, ¿no? Dentro de estos mecanismos que generamos para sentirnos seguros, hay uno que es imprescindible, que os pongo aquí, que es estar vinculado a un grupo de pertenencia, sentirte que formas parte de una comunidad, que tú no estás solo frente al universo. Si nosotros nos diéramos cuenta de la enorme complejidad del universo, nos bloquearía la angustia, porque nosotros sabríamos que no podemos controlar nada, que no controlamos el universo. Sin embargo, ningún grupo se ha sentido nunca impotente y angustiado. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho distintas ideas de lo que es el mundo, ¿eh? Vale, para eso os digo, un mecanismo completamente imprescindible es saber que formamos parte de un grupo mayor que nosotros mismos, que formamos parte de una comunidad. Eso va a ser lo que yo llame identidad relacional, ¿no? Es una identidad de pertenencia. Tú formas parte de una comunidad. Bueno, no se os puede olvidar que esta identidad es imprescindible. Si nosotros realmente nos sintiéramos solos, como dice la individualidad, como yo soy yo y yo empiezo aquí y acabo aquí y yo soy yo conmigo misma, si nos sintiéramos solos se nos haría evidente la impotencia. Si no se nos hace es porque tenemos identidad relacional, pero no todo el mundo lo reconoce. Esta identidad, os pongo, la reconoce más, se reconoce tanto más cuanto menor control material se tiene del mundo. Cuanto menos control... Ay, otra vez lo he vuelto a hacer. Cuanto menos control tienes del mundo, y esto funciona en términos personales y en términos culturales, cuanto menos control tienes del mundo, más importante va a ser para ti pertenecer a un grupo. Y esa va a ser la identidad que construyas. Pero os digo, a partir de un determinado momento empieza a desarrollarse la individualidad, porque la sociedad empieza a tener visiones de funciones, especialización del trabajo, y la gente que hace cosas distintas se siente que es distinta. Y entonces empieza a establecer una diferencia, ¿no? Entonces, os digo, cuando esa diferencia empieza a aparecer, empiezas a tener más tecnología, más ciencia, empiezas a sentir que tú tienes poder sobre el mundo y entonces se va construyendo la identidad de otra manera, se empieza a desarrollar la idea del yo, la individualidad. No por eso puedes dejar la identidad relacional, porque la identidad relacional es imprescindible. Os digo, si solo tuviéramos individualidad, nos situaríamos frente al mundo y diríamos, fijaros el volcán, ¿no?, que acaba de La Palma, ¿no? No puedes controlar el mundo. Si no nos angustia es porque tenemos identidad relacional, pero cuando fue apareciendo la individualidad se dejó de reconocer la identidad relacional. A medida que tenías más individualidad, menos se reconocía la importancia de lo relacional. Y entender cómo ha sido posible hacer esto, cómo ha sido posible hacer que a medida que tú te ibas sintiendo con poder, con tecnología, con ciencia, los hombres se iban sintiendo, fueran dejando de prestar importancia, fueran ocultando la importancia de lo relacional. ¿Cómo ha sido posible ocultar lo que es imprescindible? Es entender el género. Es entender qué ha pasado con las relaciones de género. Eso es lo que os voy a contar. Vamos a empezar con la identidad relacional. ¿Qué es la identidad relacional? La identidad relacional es una identidad que todos tenemos y que no se construye con la mente, no se construye con las ideas, se construye, no es consciente de sí. Se construye a través del cuerpo, de los objetos que utilizamos, de las acciones que compartimos con otras y se suele vincular a un espacio. O sea, por ejemplo, yo os digo, yo oigo hablar a alguien con acento andaluz y le digo, tú eres de Andalucía, la escribo a un espacio. Porque su cuerpo me lo está diciendo. Y esto no es consciente. Ella no aprende el acento andaluz de forma consciente como aprendemos las matemáticas. No, es un tipo de conocimiento que se llama procedimental, que lo aprendemos con el cuerpo, pero no somos conscientes de ello. O fijaros las modas, ¿no? Tú ves a gente vestida de un determinado modo y la estás metiendo en un grupo, ¿vale? El cuerpo, los objetos y las acciones que compartimos nos meten dentro de determinados grupos, pero no es de forma consciente, no lo hacemos de forma consciente. Y nos suelen vincular a un espacio. Bueno, luego hay otro factor que dejo para después, ¿vale? Que tengo ahí la casilla vacía. Esto lo hacemos, os digo, todos los grupos humanos.
Pero como nosotros tenemos individualidad, o nosotras tenemos individualidad, pues le damos importancia a la individualidad y cuando hablamos de nuestra identidad, hablamos de nuestra individualidad. Sin embargo, cuando tú vas a grupos, yo he trabajado con grupos cazadores-recolectores porque quería entender cómo se construye la idea del tiempo, del espacio, del mundo, de la persona cuando no tienes escritura, ¿no? Entonces, he trabajado en el Amazonas, por ejemplo. Entonces, tú, con cazadores-recolectores, tú trabajas con cazadores-recolectores y no tienen individualidad. O sea, la individualidad no es una identidad universal. La individualidad es la idea de que yo soy diferente de otro o de otra. Pero yo soy diferente cuando en la sociedad hay gente que hace cosas diferentes. Pero si tú coges sociedades de cazadores-recolectores donde todo el mundo haga lo mismo, las mujeres hacen una cosa, los hombres hacen otra, y no hay ni siquiera un chamán, donde no haya ni siquiera un chamán, entonces te encuentras que no hay nadie que sienta que hace cosas diferentes de los demás, solo tienen identidad relacional. Os pongo ejemplos de estos grupos, de lo que es para que veáis, para que identifiquéis la identidad relacional. Cuando lo ves en otros fuera, luego lo reconoces mejor en ti, ¿no? Los Yanomami, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo conoce a los Yanomami. ¿Veis? Los Yanomami saben quiénes son porque tienen una apariencia corporal que es la misma. Tú eres Yanomami, Yanomamo, y te decoras de esta manera, te pones tu cuerpo dice, tu apariencia dice que eres Yanomamo, ¿no? Y porque tienes una cultura material determinada, ellos viven en Sabonos, que es esa casa grande, ¿no? Ahí son horticultores, luego la irán cambiando, pero tienen una cierta, pasan ahí un tiempo porque cultivan banana, ñame y todo esto. Os pongo ahí la foto de un Sabono porque luego os voy a nombrar otro Sabono. Y hacen, o sea, estos son horticultores, tú eres Yanomami y tú haces, o Yanomamo, y tú haces lo que hacen los Yanomamo y pareces Yanomamo, ¿no? Os pongo, son los Quechí de Guatemala. Estos son con los que yo hice mi primer trabajo de campo en Guatemala. Son agricultores de palo cavador. Ellos con un palo hacen un agujero en el suelo y meten 5 granos de maíz, ¿no? Los hombres. ¿Y veis? O sea, ellos saben que son Quechí porque visten igual, se peinan igual, el comportamiento corporal es el mismo, se sientan igual, ¿vale? Construyen la idea de quién son, soy Quechí, por identificación con los demás, ¿no? Esta foto no es mía, la he sacado en internet. Esta foto me la mandó una amiga que tengo ahí, no hace mucho, ¿no? De una sobrina nieta suya. ¿Veis? Tú eres Quechí y te vistes como Quechí, aprendes quién eres porque eres igual que los demás, ¿no? En este caso, los hombres, esto era una diapositiva digital, ¿no? No, perdón, analógica, y entonces al escanearla está quemada, pero veis que los hombres cultivan con palo cavador, ¿no? No hay intensificación de la producción, no hay regadío, no hay arado, no hay nada, con lo cual no hay diferencias de riqueza, con lo cual no hay sentimiento de diferencia, ¿no? Esto es lo mismo que va a pasar con este grupo. Estas son mujeres Datsin. Este es el último proyecto que he tenido en Etiopía, ¿no? En la frontera con Sudán. Estas son mujeres de grupos que se han considerado siempre igualitarios porque las relaciones entre los hombres son igualitarias, pero hay una subordinación de género absoluta, pero que los hombres, es que esto está tan increíble que no miren a las mujeres, ¿no? Hay ablación del clítoris y en la bibliografía te dice que son sociedades igualitarias porque no se ve la dominación de género, no se mira a las mujeres. Bueno, las mujeres Datsin se decoran mucho. Sí, bueno, se decoran mucho con cuentas de colores y eso tiene un significado, o sea, eso es un tema también muy interesante. ¿Cómo se reproduce el género? ¿Cómo se reproduce la subordinación solo a través de la decoración? Pero es otro tema. Viven en casas que son todas las iguales, los hombres trabajan con azada, cultivan con azada, con lo cual tampoco hay diferencias de riqueza porque no pueden acumular. Ellos no quieren tomar el arado, que tienen vecinos, lo conocen. Bueno, os digo que esta identidad que se construye a través del cuerpo y de la cultura material y de las acciones la seguimos teniendo nosotros, por ejemplo, en cómo el acento que tenemos, ¿no? Pero también con muchas otras expresiones corporales. Tú ves cómo la gente se sienta y la estás metiendo en un grupo, la estás escribiendo en grupo, o tú ves cómo la gente se saluda y la estás escribiendo a grupos. No, o sea, nosotros nos ascribimos a una comunidad a través de cómo nos movemos y cómo el cuerpo se manifiesta, digamos, ¿no? Pero eso no lo pensamos, no lo hacemos conscientemente, porque simplemente cuando nacemos nos acostumbramos a mover hacia el cuerpo,
No es consciente. Esto es importante yo creo, para pensar por qué surge el orden patriarcal, ¿no? Bueno, entonces os digo, teníamos la identidad relacional se construye a través del cuerpo, de la cultura material, de las acciones, de la vinculación a un espacio y de otra última dimensión importantísima, que es la construcción de vínculos, las redes de pertenencia, ¿no? La adscripción a una comunidad. Os pongo un texto de un misionero evangélico que trabajó en los años 40, la traducción es del año 97, pero en los años 40 con habitantes de Nueva Caledonia, con los kanakos, ¿no? Que son también horticultores. Entonces dice, ¿cómo es la persona entre los kanakos? Y dice lo siguiente, dice, a ver, lo tomo aquí, ¿no? Solo se conoce por la relación que mantiene con los otros. Existe únicamente en la medida en que ejerce su función en el juego de sus relaciones. No se sitúa sino por relación a ellas. Si se quiere indicar en un esquema, que es este esquema, no sería un punto al que habría que señalar con ego, sino trazos diversos que marcaran relaciones AB, AC, AD, estas de aquí, AB, AC, AB, AC, AD. Cada trazo correspondería a él y su padre, él y su tío, él y su mujer, él y su prima, él y su clan, etc. Y en el centro de estos rayos, un vacío que se puede circunscribir con las A que marcan el punto de partida de las relaciones. Estas A son réplicas de su cuerpo. El lugar vacío es él, y él es quien tiene un nombre, ¿no? O sea, en la identidad relacional es ¿quién es fulanito? Pues el que está casado con no sé qué, el hijo, es lo de los pueblos, ¿no? ¿Quién es esta? Esta es la de Menganito, ¿no? No, cuando en la individualidad tú vas a decir, ¿quién es fulanita? Pues la que ha hecho esto, la que estudió, no sé. No, en la identidad relacional es ¿quién es fulanito? El de esta familia, el de este barrio, ¿no? Es identidad relacional. Bueno, pues fijaros, cuando tú solo tienes, porque os digo que esto lo tenemos todos, pero cuando hay individualidad, la individualidad lo tapa y no lo podemos analizar, pero cuando ves gente que no tiene más que identidad relacional, lo ves más claro. Por ejemplo, los kanakos, ¿no? Entonces dice este señor, dice, suprimamos las relaciones a una persona así, suprimámosle a un kanako todas las relaciones, suprimamos alrededor de esta repetida todas las relaciones que le aureolan como rayos. Y todo hombre, fijaos que dice hombre, todo hombre en A será incapaz de colocarse fuera de estas relaciones, situar ningún ego, ningún miembro del grupo se mostraría capaz de aceptar ese lugar, de nombrarse, de decir, yo soy, yo actúo, actuará Wiri al azar, o a lo sumo se lamentará, oh, como Wiri, soy personaje perdido. ¿No? O sea, cuando tú no tienes construida la individualidad, entonces nos puede parecer que para nosotros son muy importantes las relaciones, pero nosotros tenemos individualidad. Entonces, a ti te quitan las relaciones y sigues sabiendo quién eres, porque tú eres la que ha estudiado esto, la que ha hecho, ¿vale? Pero en una persona que no tiene construida la individualidad, porque no tiene división de funciones en su grupo, quítale las relaciones. ¿Y quién es? No sabe quién es. Eso es lo que ha pasado. Lo que yo os voy a decir es que esta identidad, que era de hombres y mujeres al comienzo de todas las trayectorias históricas y que lo sigue siendo en los grupos que no tiene división de función, especialización del trabajo, es la que caracteriza a todo, a hombres y a mujeres, ¿no? Pero a medida que avanzó el proceso histórico y avanza la división de funciones en cualquier otra comunidad, los hombres empezaron a desarrollar rasgo de individualidad y las mujeres se quedaron con esta identidad, porque los hombres no les dejaron individualizarse. Así que esta es la identidad que nosotros asociamos a la identidad de género femenina. ¿Quién es una mujer en identidad de género femenina? La hija de su padre, la esposa de su marido, la madre de sus hijos. Pero fuera de eso, ¿quién es? Una mujer con identidad de género sin individualidad no sabe quién es. Por eso se iba colonizando, porque los hombres iban desarrollando la individualidad y a las mujeres les impedían que la desarrollaran, ¿eh? Ahora, como luego os contaré. Como veis, yo no creo que la identidad tenga nada que ver con el cuerpo, con el sexo, ¿no? Yo no creo que hay ninguna determinación biológica del género. Esta identidad es de hombres, es de mujeres y es de cualquier persona que está en grupos o en situaciones donde no tiene desarrollo tecnológico, y esto es igual de operativo. O sea, yo tampoco soy... O sea, se os tiene que quitar la cabeza, por lo menos yo no comparto esa idea, que es mejor estar individualizado que no individualizado, que es más avanzado, que es más evolucionado. No, todas las identidades son igualmente operativas. Y la gente que solo tiene identidad relacional construye la realidad, cuando no tiene escritura, de una forma igual de compleja que nosotros, solo que de otra manera, organiza de otra manera el tiempo, organiza de otra manera el espacio. Entonces, eso sí os quede claro, ¿vale? Que aquí no estamos hablando de términos evolutivos.
Bueno, fijaros cómo yo creo que no tiene que ver con el cuerpo, con la determinación del cuerpo, que os pongo otro ejemplo del Amazonas, ¿no? Como yo he trabajado ahí, pues tengo ejemplos del Amazonas. Esto es de un libro del año 70, que fijaros cómo se titulaba La tribu que esconde del hombre, hombre como genérico, que habla de un grupo que nosotros conocemos como Kayapó, los Kayapó, pero ellos a sí mismos se autodenominan Chukahamey. Los Chukahamey son horticultores y viven como los Yanomami que os he puesto antes, en sabonos, en esas casas grandes, ¿no? Entonces, cuando llevan un poquito de tiempo ahí, porque luego mueven las casas, ¿no? Pues empieza a crecer un poquito demográficamente, puede empezar a crecer el grupo, y entonces si hay un poco de tensión demográfica, hay conflicto. Y entonces pueden establecerse, digamos, conflictos entre dos grupos, ¿no? Que en este libro llaman guerras civiles, pero se refieren a eso. Mirad lo que dice. Dice, uno de los rasgos más extraños de las historias de la tribu Chukahamey es que, aunque la mayor parte de sus guerras civiles, que hablan de esto, termina con la huida de la facción perdedora, 5 o 10 años más tarde, los que han huido generalmente regresan. Y dice, a menudo para ser golpeados hasta la muerte por sus victoriosos enemigos. Los indios pueden existir confortablemente en cualquier lugar de la selva, porque claro, cazan, recolectan y punto, ¿no? Pueden existir confortablemente. Y dice, ¿por qué vuelven a tal predecible destino? ¿Por qué vuelven si saben que los pueden matar? ¿Por qué vuelven? Fijaros que cuando nosotros preguntamos, la sociedad se pregunta por mujeres maltratadas, uno de los principales problemas de las mujeres maltratadas es que vuelven con el maltratador, ¿no? Y la sociedad, cuando tú no entiendes la identidad relacional, cuando no la entiendes, la gente pregunta, ¿pero por qué vuelve? Si sabe que le puede volver a pegar, si sabe que la puede volver a maltratar, si sabe que la puede matar, ¿por qué vuelve? Si no se entiende identidad relacional, no se entiende por qué vuelve. Pero fijaros lo que contestan y fijaros cómo esto no tiene nada que ver con el cuerpo de mujer, sino con cómo se construye la identidad. Contesta sobre los indios, dice, la respuesta parece estar en que muchos indios prefieren la muerte a vivir fuera de la tribu. Porque cuando tú solo tienes identidad relacional, tú sabes quién eres cuando estás en tu comunidad de pertenencia. Tienes tus relaciones. Si tú pierdes las relaciones, la angustia que te da no saber quién eres es superior que la que te produce la propia muerte. La amenaza de la muerte es menor que la que te produce no saber quién eres. Por eso hay que entender esto con las mujeres maltratadas, porque solo cuando se desarrolla, cuando se puede desarrollar individualidad, por ejemplo, a través de la alfabetización que dispara la individualización y cosas así, es posible, o de otros mecanismos, ¿no?, que puedan salir. Porque si no, tú sabes que eres la mujer del maltratador. Si no tienes otra manera de saber quién eres. Y si te vas de ahí, no sabes quién eres. Así que es mejor saber que eres la mujer del maltratador. Y vuelves. Por eso hay que entender la identidad relacional. Bueno, podéis decir, vale, pero ¿por qué esta gente se siente segura? Porque yo os he dicho, cualquier identidad es igualmente operativa. No hay que valorar un modo de identidad sobre otra, porque todas te devuelven la misma sensación de estar segura. ¿Por qué te da? Porque yo os digo todo esto, ¿no? ¿Y por qué estás segura? Pues fijaros lo que hacen. Vamos a los cazadores-recolectores, otra vez. Claro, ellos no tienen ciencia, no han desarrollado la ciencia, no tienen tecnología, entonces, pero viven en una naturaleza absolutamente dinámica, viva, que te puede dar la vida y la muerte, como el volcán. O sea, estamos en una naturaleza absolutamente dinámica y llena de fuerza, ¿no?, que te puede quitar la vida y tú no le puedes quitar la vida al volcán. Entonces, ellos, para explicar esto, lo que hacen es proyectar el único comportamiento que conocen, que es el de su propio grupo social. Así que explican los comportamientos de la naturaleza por motivaciones humanas. Pero claro, le ponen en un nivel de poder superior a los humanos, porque te puede matar a ti, pero tú no puedes matar. Te puede caer un rayo y tú no puedes matar a la nube. Te puede hacer erupción el volcán y tú no puedes hacer nada contra el volcán. Entonces, la haces sagrada, ¿no? O sea, tú vives en una naturaleza que tiene comportamiento humano, el de tu grupo social, pero que tiene carácter sagrado. Entonces, ellos miran, esto no es consciente, esto no se hace de forma consciente, ellos miran a otros grupos y dicen, uy, ese grupo se comporta distinto y aquel grupo también. El único que se comporta como la instancia sagrada soy yo. ¿No? O sea, tú construyes a Dios a tu imagen y semejanza y luego te miras a ti y dices, uy,
El único que se comporta a imagen y semejanza de Dios soy yo, los demás no. Vale, os pongo aquí. Entienden que ellos son los únicos seres humanos que se comportan como la naturaleza, como la instancia sagrada. Así que todo grupo que cree en un mito, que cree que el mito, o sea, el concepto de mito nosotros lo tenemos absolutamente desvalorizado en nuestra sociedad porque tenemos idealizada la ciencia, ¿no? Pero el mito es una creencia en la que se cree no a través de la razón, sino a través de la emoción, es la verdad de la fe, que tiene muchísimo más potencia que la verdad de la ciencia, ¿vale? Si tú cambias una verdad de fe, el sentido de tu vida cambia. Si tú cambias una verdad de la ciencia, no cambia, ¿vale? O sea, no utilicéis el término mito como lo utiliza la sociedad actual, que lo utiliza como sinónimo de leyenda, de falso, de cosas así, no, ¿eh? Así que, claro, todo grupo que cree en un mito se siente el pueblo elegido. O sea, a mí me ha elegido la instancia sagrada para enseñarme cómo me tengo que comportar, porque yo me comporto igual que ella. Claro, la condición para sentirte seguro y protegido es que no cambies nada. Esto es un mecanismo cognitivo, decir, no, es que la instancia sagrada me ha enseñado en el mito de origen cómo me tengo que comportar y si lo cambio me va a castigar. Pero eso es porque no tienes seguridad en que controlas tus circunstancias de vida, porque implica un cambio, ¿no? Esto es más vale malo conocido que bueno por conocer, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Porque, claro, cuando tú no tienes seguridad, sabes que sobrevives si nada cambia. Así que el sentido del tiempo es cíclico, no es lineal como nosotros, no es un pasado, un presente, un futuro diferente, ¿no? Es todo, o cazador es puro presente, yo hago lo mismo hoy y mañana y pasado, o en los agricultores es cíclico, ¿no? Con lo cual tenemos un primer bloque de identidad. La identidad cuando no se siente poder frente al mundo, que es la identidad relacional, el núcleo se sitúa en las relaciones que se establecen, no se siente poder frente al mundo, el cambio se valora negativamente porque implica un riesgo, el espacio es el parámetro más visible de ordenación del mundo, el tiempo es cíclico y las actividades que se hacen son recurrentes, son siempre las mismas, ¿no? La confianza en el destino y la supervivencia se deposita en una instancia sagrada con la que se establece una relación dependiente y subordinada, es Dios quien te protege. La seguridad está basada en la confianza de haber sido elegido o elegida por la instancia sagrada, te pones en posición de objeto de los deseos de Dios para estar protegida y, por tanto, no se generan deseos para uno o una misma, sino que se está pendiente de averiguar y de satisfacer los de la instancia de la que procede la seguridad, que es lo que quiere Dios que haga y lo hago para que me proteja, ¿vale? Esto es la identidad relacional. Vamos a pasar a otro polo abstracto de identidad, que es la individualidad, que os digo que es un proceso histórico. Ahora os lo voy a intentar matizar un poquito eso. La individualidad... Esto, si queréis, lo comentamos después, ¿vale? Porque en este tema, o sea, hay muchos hilos que son importantísimo entender bien cada uno de esos hilos, pero no es posible en una conferencia, ¿no? Entonces, la individualidad, al principio, en las trayectorias históricas y en las sociedades actuales, cuando empieza a haber división de funciones, empieza a haber, pues, alguien que ya hace, yo qué sé, que es el alfarero, la alfarera, o metalurgia, cuando empieza a haber gente distinta, pues empiezan a sentir que empiezan a ser un poco distintos de los demás. Hasta que aparece la escritura. Mientras no aparece la escritura, esa diferencia, esos comienzos de la individualidad se van a construir con el cuerpo también, ¿vale? O sea, yo me voy a vestir de una forma distinta. Yo soy chamán y me visto de una forma distinta que los demás. Yo soy jefe y me visto de una forma distinta que los demás, ¿vale? Se va a construir con el cuerpo. Pero eso tiene un límite. O sea, en la prehistoria aparecieron, yo qué sé, los príncipes halstáticos, yo soy prehistoriadora, ¿no? Como ha dicho Marta Belia. Los príncipes halstáticos, los príncipes de la Edad del Hierro, con unos niveles de riqueza, con cultura material y apariencia que les diferenciaba del resto. Pero llega un momento en que eso ya no puede continuar y se utiliza una herramienta que se había inventado para otra cosa, que es la escritura alfabética, para administrar los templos y los palacios, se utiliza como modo de representación del mundo. Empiezas a poder escribir el pensamiento. No sabéis lo que es la escritura alfabética. Lo que pasa es que no me puedo detener. Pero con la escritura alfabética lo que se hace es poder escribir el pensamiento. O sea, con la escritura alfabética podemos escribir lo que hablamos, ¿no? Yo estoy hablando y lo escribo. Así que yo puedo ver el pensamiento fuera. Entonces digo, hay una cosa que es el pensamiento. ¿Y dónde reside el pensamiento? Y te tienes que crear un lugar
del que procede el pensamiento, que es la mente. O sea, no hay conciencia de la mente hasta que no aparece la escritura. No hay conciencia de la mente. Y cuando empieza la escritura y, por tanto, la conciencia de la mente, empieza un desarrollo de la individualidad que se dispara. Porque, además, con la escritura puedes hacer fórmulas para explicar el mundo, empieza a hacer fórmulas científicas, etcétera, ¿no? Entonces, empiezas a controlar el mundo, empieza la división de funciones y, además, tú empiezas a tener una sensación de que tienes una mente. Hasta que no hay escritura, tú claro que tienes pensamiento y claro que tienes mente, pero tú no crees que eso procede de algo que es la mente. O sea, tú tienes ideas y crees que te lo han soplado los espíritus, en sueño te lo han dicho los espíritus o que el cuerpo te lo dice, ¿no? Y lo seguimos diciendo nosotros. Es que las tripas me dicen que no sé qué, ¿no? Es que el corazón me dice, ¿no? Pues eso es la cultura oral. Bueno, pero empieza la escritura y entonces aparece la conciencia de la mente, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye? Nos vamos a situar ya con escritura, ¿no? ¿Cómo se construye la identidad? ¿Qué diferencia hay con...? O sea, ¿qué va a ser la individualidad? Dice Norbert Elias, que es un sociólogo, dice que a medida que la sociedad se fue haciendo cada vez más... Norbert Elias sí que era evolucionista y etnocéntrico y de todo, ¿eh? Hay que filtrarlo mucho, pero también tiene unas cosas muy reveladoras, ¿no? En cuanto al inconsciente y a las emociones. Norbert Elias decía, a medida que la sociedad fue teniendo división de funciones y especialización del trabajo, la gente se iba sintiendo distinta, ¿veis? Aumento de división de funciones, especialización del trabajo, y tenía que interaccionar con gente que estaba en otros niveles. Así que, y yo digo siempre, pensad vosotros en vuestro día, ¿no? Que salís de casa, que vivís con no sé quién, que tenéis un tipo de relación emocional y luego venís aquí y conocéis a vuestros, o sea, estáis con vuestros compañeros con que tenéis, a lo mejor ya sois amigos, amigas o no, y luego salís por la tarde y quedáis con vuestros verdaderos amigos, amigas, parejas. Entonces, dice Norbert Elias, nos vamos acostumbrando a expresar nuestras emociones en medidas distintas dependiendo con quién estamos, a lo largo del día, de forma automática. Nos vamos acostumbrando a transmitir de forma distinta nuestras emociones. Así que empieza a abrirse la sensación de que lo que somos está contenido en nuestro interior. Y eso lo expresamos de formas distintas. Empieza a abrirse la sensación del yo. Y esto es un proceso gradual en la historia, que tiene que ver con, en la historia del mundo occidental, bueno, en todas partes, porque tiene que ver con el aumento de la división de funciones. Ahora, a medida que la gente hace cosas distintas, empieza a desarrollar más tecnología y más ciencia, porque hay más especialistas del trabajo. Así que el mundo exterior se entiende más a través de la razón y de la ciencia, y se controla más. Con lo cual, se va a producir este desarrollo de estas categorías. A medida que sucede el proceso histórico, hay más represión emocional, o sea, una mayor conciencia del yo y una relación más racional con el resto de la realidad, la ciencia. Y a medida que esto ocurre, pues claro, la seguridad ya no te la da que Dios te protege, la seguridad te la va a dar entender racionalmente el mundo, te la va a dar la ciencia. Para sentirte seguro en este modo de identidad es necesario perfeccionar constantemente el modelo de representación del mundo, entenderlo mejor, conocerlo más. Eso es lo que nos da seguridad. Esto es lo que hacemos aquí, vosotras y nosotras. Yo quiero entender mejor las cosas, ¿no? Porque nuestra seguridad viene de entiendo la realidad, ¿no? Entiendo lo que me pasa. Eso es lo que te da. Pero claro, para sentirte seguro tienes que estar todo el tiempo perfeccionando el modelo. Con lo cual la individualidad está llena de ansiedad, porque en la individualidad el cambio es la base de la seguridad. O sea, nosotros tenemos que estar constantemente cambiando. Con lo cual el tiempo se abre en una línea de pasado, presente y futuro que cada vez es más acelerada. Por otra parte, digamos, la idea de quiénes somos en la individualidad es yo soy un núcleo de pensamientos y de emociones propios, íntimos, y me he construido a lo largo del tiempo a través de cambios que he decidido yo. Pero ¿cómo he decidido los cambios? Sabiendo lo que quiero. Entonces, en la individualidad tienes que estar todo el tiempo generando deseos. Esto es muy complicado. Porque, dice Norbert Elias, porque no solamente es una posibilidad, es una obligación. O sea, nosotros, y aquí estáis vosotras para demostrarlo, os digo, y nosotras, ¿no? Tú llegas a un punto y en la individualidad, tú en la identidad relacional, tú sabes quién eres porque eres de ese pueblo, de esa familia, en la individualidad no. Tú sabes quién eres por lo que vas haciendo. Así que siempre tienes que hacer otra cosa. Y tú llegas ya a un punto que ya... O sea, nos da seguridad el haber podido generar un deseo y el haberlo podido cumplir. O sea, ¿quién es
Almudena Hernando en la individualidad. Yo soy la que quiso estudiar prehistoria y la que lo terminó. La que quiso ser profesora de universidad y la que lo consiguió. La que quiso irse a Etiopía y la que lo consiguió. Eso es lo que me define a mí, ¿vale? Son cambios en mi vida a lo largo del tiempo que tienen que ver con mis deseos. Esto del deseo es muy importante, ¿eh?, para hablar de género. Ahora luego vamos a seguir con ello. Así que tenemos el otro bloque, ¿no? La identidad cuando se siente poder frente al mundo. Es la individualidad, el núcleo se sitúa en el yo, se siente poder frente al mundo, el cambio se valora positivamente porque da seguridad, el tiempo, por tanto, constituye el eje más visible de ordenación de la realidad, la confianza en el destino y la supervivencia ya no se deposita en Dios, sino en la iniciativa y el trabajo personal. La seguridad está basada en ser el agente de una acción que controlas, te pones en posición de sujeto, yo hago, está la capacidad de agencia, ¿no? Yo hago lo que quiero hacer, pero para eso tienes que saber qué quieres hacer. Así que la identidad personal se manifiesta a través de la conciencia de los propios deseos y de la capacidad de satisfacerlos. Eso es lo que te da seguridad en la individualidad. Bueno, entonces ya vamos con los dos bloques. Tenemos la identidad relacional, yo os lo hago siempre con colores porque queda más visual, se ve más. Tenemos identidad relacional e individualidad. ¿Cuál es el discurso que rige en nuestra sociedad? Que es el discurso de la Ilustración. El discurso de la Ilustración nos dijo que esto de la identidad relacional era la forma que tenían de ser los indígenas. No lo desarrollaron así, ¿no? Pero esto es lo que querían decir. Y que, ay, otra vez lo he hecho fuera, y de verdad. Y que la individualidad es la identidad de la modernidad, ¿no?, de la civilización, y que se fue pasando poco a poco en la historia de uno a otro, ¿no? Es decir, el discurso de la Ilustración dice que de dar importancia a la comunidad la gente fue pasando a dar importancia al individuo, que de dar importancia a los vínculos como mecanismo de seguridad se fue pasando a dar importancia a la explicación racional, que de las actividades recurrentes se fue pasando a los cambios, que de la sensación de impotencia frente al mundo se fue pasando a la sensación de poder y que de cómo eran los indígenas se fue pasando a cómo somos los civilizados y que esto es el progreso, ¿no? Fijaros lo de Kant, de sapere aude, atrévete a saber, ¿no? Y si Kant es uno de los filósofos más importantes de la Ilustración. Y si no te atreves a saber, los que no se atreven a saber, a desarrollar la razón, es porque son perezosos y cobardes, ¿no? Eso dice Kant en el opúsculo este de qué es la Ilustración. Bueno, esto era el progreso y cómo la identidad relacional representa el atraso. Esto os digo que lo siguen diciendo muchos. Yo he trabajado en qué es la identidad y por ejemplo, Bauman, Zygmunt Bauman, que es uno de los sociólogos que además a mí me encanta lo de la modernidad líquida y tal, ¿no? Muy importante Bauman. Bauman tiene un libro en donde te dice la individualidad se opone a la identidad. Entienden por identidad lo relacional, ¿vale? Se opone y considera progresiva la individualidad y la identidad la considera retardataria. Porque la gente no entiende el género. Por eso es importante que entendáis el género. Bueno, para mí ha sido muy importante entender qué es el género. Porque ¿cuál es mi argumento? ¿Cuál es mi diferencia con la Ilustración? Lo que yo digo, aquí os pongo mi propuesta, es que, por supuesto, la individualidad resulta de un proceso histórico. Por supuesto, hay cada vez más individualidad a medida que hay más división de funciones y especialización del trabajo. Pero no porque aparezca la individualidad, como os he dicho al principio, desaparece la identidad relacional. La identidad relacional siempre está en la base, porque no se puede prescindir de identidad relacional, porque se nos haría evidente la impotencia frente al mundo, porque, como digo también siempre, la vida solo tiene sentido si tienes bien construidas tus redes emocionales. La vida solo tiene sentido si la sientes. La vida no tiene ningún sentido si solo la piensas. Fíjate que está habiendo cada vez más nivel de suicidio y en gente joven porque hay cada vez más individualismo y no se está... porque es un orden político, el orden patriarcal es un orden político que es la base del orden neoliberal en el que estamos, ¿no? Si no construyes redes de afecto y redes de cuidado, si no le das importancia a eso, la vida no tiene sentido. Si tú estuvieras todo el rato cambiando, te volverías loca. O sea, hay que tener estabilidad, hay que tener recurrencias y hay que dar importancia fundamental a los cuidados y a las redes de cuidado y las redes de afecto, ¿no? A los vínculos. Es decir, lo que pasó en la historia, en mi opinión, es que la individualidad fue surgiendo progresivamente y a medida que surgía, lo que pasaba es que se ocultaba la importancia de la identidad relacional en el discurso político, en el discurso social, en lo que es importante para la sociedad, pero no por eso dejaba de existir.
Ahora, ¿cómo puede haber ocurrido esto que os decía al principio? ¿Cómo es posible que, siendo imprescindible, pueda haberse ocultado y no pasar al discurso político? Una de las, de los mecanismos fundamentales por el que esto fue posible fue precisamente las identidades de género. O sea, ¿qué pasó? Pues yo vuelvo a los esquemas, ¿no? Al principio os he dicho, hombres y mujeres tenían identidad relacional, todos, y tienen en grupos cazadores-recolectores. Yo he trabajado con Agua en el Amazonas, en Brasil, y todos tienen identidad relacional. Tú dices, ahí no hay género, sí, hay género, pero no hay relación de dominación en ese caso, porque no hay división, ahí no hay ni chamanes, era todos los hombres hacen una cosa, todas las mujeres otra, pero las mujeres hacen determinadas cosas y los hombres hacen otra. ¿Qué es lo que hacen los hombres y las mujeres? Todos los registros antropológicos, etnográficos, lo que te dicen es, en cada grupo los hombres hacen aquello que implica más movilidad o riesgo. ¿Por qué? Yo creo que, básicamente, esto también, si queréis, luego lo hablamos, pero no podemos, porque tenemos crías absolutamente dependientes. O sea, tenemos crías que están en vida fetal hasta los 21 meses. O sea, el primer año de vida, 9 intrauterina y 12 después, están en vida fetal, que es lo que tarda la cabeza en desarrollar la mitad del tamaño que va a tener en fase adulta. Pero no puede, y ahí nacen, los demás animales nacen entonces, ¿no? Pero nosotros no podemos nacer cuando tenemos la mitad del tamaño, porque no podríamos atravesar el canal de parto. Y el bipaidismo es fundamental, ¿no? Es una adaptación absolutamente de supervivencia. Así que nacemos con la tercera parte del cerebro, con lo cual no es que las mujeres se queden en casa, no, porque en los cazadores-recolectores no hay casa, o sea, todos son nómadas, todos se mueven igual, pero si hay que hacer algo que implica un poco más de riesgo o un poco más de movilidad, en todos los registros conocidos lo hacen los hombres. ¿Eso significa que hay actividades que son solo de hombres? No, porque depende de qué actividades hacen en el grupo, las mujeres van a hacer... Los hombres van a hacer lo que implica un poquito más de riesgo, pero si en otra sociedad ya no se hace eso y se hace lo que en esta hacen las mujeres, pues ahí lo hacen los hombres. ¿Vale? ¿Hay mujeres que hacen caza mayor? Sí. Lo que pasa es que la mayor parte de las sociedades pues son hombres, pero hay mujeres. O sea, solo hay dos actividades que solo están registradas en grupos, en un atlas etnográficos años 60, porque ahora están desapareciendo, que era la fundición de mineral y la caza de grandes mamíferos marinos. Hay muy pocos grupos, había muy pocos grupos y ahí lo hacían hombres, porque tiene mucho riesgo. Bueno, si tú te mueves un poquito más... el mundo, cuando no tienes escritura y no tienes mapas, es un poquito más grande. Así que tienes que tomar más decisiones. Así que yo creo que eso estableció una diferencia mínima en el grado de asertividad de hombres y mujeres desde el comienzo de las trayectorias históricas y que lo hace ahora en grupos cazadores-recolectores. ¿Implica relación de poder? No. Yo creo que el patriarcado no es universal. Yo creo que el patriarcado existió cuando empezó a haber división, lo que va a haber ahora, ¿no? Hay sociedades que son igualitarias, que son cazadoras-recolectoras. O sea, cuando te dicen, no, es que la sociedad moderna, claro, ahora estamos llegando a los máximos niveles de igualdad. El proceso histórico es un aumento imparable de la desigualdad. La igualdad máxima se da en cazadores-recolectores, porque no hay división de funciones y no hay nadie que tenga poder. Entonces, llega un momento, los hombres empiezan, digamos, a tener un poquito más de asertividad, con lo cual son los que toman un poquito más de decisiones, ¿no? Entonces, empiezan poco a poco a ser los que toman decisiones. Eso al principio, os digo, no implica relación de dominación, relación de poder. Pero como empieza un feedback, el hombre es el que toma las decisiones, llega un momento en que empiezan a tener posiciones más especializadas, tecnológicas o de poder, que entonces empieza a hacerles sentirse seguros por el rasgo pequeño que tienen de individualidad. Entonces, dejan de cultivar identidad relacional, los vínculos, pero no se lo pueden permitir, porque la identidad relacional es fundamental, es imprescindible. Tú puedes vivir sin individualidad, pero no puedes vivir sin identidad relacional. Así que, ¿qué hacen en ese momento? Impiden que las mujeres se individualicen. Y ahí empieza el patriarcado, en mi opinión. ¿Cómo impiden que las mujeres se individualicen? Impidiéndoles la movilidad, limitándoles la movilidad, porque cuanto más te mueves, más grande es el mundo y más decisiones tomas, te individualizas, empiezas a tener más capacidad de decisión, cuando no hay escritura. Fijaros esto de la mujer con la pata quebrada ahí en casa, ¿no? Y impidiéndoles que aprendan a leer y a escribir cuando hay escritura. Las mujeres no podían acceder a la lectura y a la escritura, y si querían acceder ya cuando ya se iba extendiendo en el Renacimiento, en un convento, en un convento. Te separas de la sociedad
Fijaros que les pusieron rejas a los conventos de mujeres que nunca se los han puesto a los de hombres, ¿no? Porque eran una amenaza. La mujer podía aprender a leer y a escribir, entonces a pensar racionalmente, a tener sensación de control, a individualizarse, mientras no fuera un modelo de reproducción ni biológica, ni cultural, ni social, no fuera un modelo, ¿no? Para las mujeres en un convento. Hasta el siglo XIX, que ya esto explota, ¿no? Entonces, les impiden la movilidad y les impiden luego la escritura. Así que yo creo que a lo que llamamos identidad de género femenina es a la identidad relacional, que al principio caracterizaba a todos. Y si vosotros leemos el mismo esquema, pero en lugar de decir instancia sagrada decimos hombre, vais a ver cómo esto es identidad de género femenina, ¿no? La identidad relacional, el núcleo se sitúa en las relaciones que se establecen, soy la hija de, la esposa de, la madre de. No se siente poder frente al mundo, el cambio se valora negativamente porque implica riesgo, el espacio es el parámetro más visible, el espacio doméstico, y las actividades son recurrentes, las actividades domésticas, ¿no? Todos los días hacen lo mismo. La confianza en el destino y la supervivencia se deposita en un hombre con el que se establece una relación dependiente y subordinada. La seguridad está basada en la confianza de haber sido elegida por el hombre, te pones en posición de objeto de los deseos del hombre y no se generan deseos para una misma, sino que se está pendiente de averiguar y de satisfacer los del hombre, del que procede la seguridad. Si vosotros le preguntáis a la generación de mi madre y de mi abuela cuáles son los deseos para ella, cuáles eran los deseos para ella, siempre te decían que mi familia esté unida, que mi marido tenga trabajo. No, pero para ti, para ti. Bueno, pues a mí me gustaría que mis hijos siempre se mantuvieran unidos o que vengan a comer un día a la semana. No, pero para ti, para ti. No sabe, una persona con identidad relacional no sabe lo que es deseos para sí. Mientras los hombres desarrollaban la individualidad. Pero yo esta individualidad la denomino dependiente, porque es una individualidad que no se sostiene sola, que necesita el apoyo emocional, relacional que le han dado las mujeres. Es un tipo, la individualidad es un tipo de identidad, está muy desconectada, no genera empatía porque es una individualidad que te hace sentir diferente, desconectado, ¿no? Entonces necesita el apoyo relacional de las mujeres. Fijaros cuando hay fijaros los locos estos que matan incluso a sus hijos, no ya que matan a la mujer. Matan a la mujer o matan a sus hijos, luego se suicidan, porque estos hombres que no pueden estar, porque ellos no han generado nada de identidad, no saben hacerlo, no saben cuidar, pero como es imprescindible, no pueden sostenerse solos, ¿no? Así que estos son para mí las identidades de género. ¿Vale? ¿Qué es la identidad? Como se titulaba, ¿a qué llamamos identidades de género? Yo creo que cuando hablamos de identidad de género, cuando hablamos del género, estamos identificando a la feminidad con la identidad relacional y a la masculinidad con la individualidad dependiente. Esto es lo que yo creo. Creo que el género, cuando hablamos de género, el género consiste en diferencias en el grado de individualización que ha caracterizado o caracteriza a hombres y mujeres. Una clave es quién tiene el deseo. ¿De quién es el deseo? Porque en la individualidad el deseo es tuyo, en la identidad relacional tú satisfaces el deseo de otro. Yo creo que es un termómetro absoluto, ¿no? Esto es un proceso histórico, os lo quiero señalar. Esto es un proceso histórico que en el mundo occidental se ha desarrollado de forma gradual, en otros grupos humanos está desarrollado en unas medidas o en otras, todas igualmente operativas, insisto, ¿vale? No es una visión etnocéntrica. Yo diría que lo que llamamos identidades étnicas, que se tragó la globalización, lo que predomina es la identidad relacional. Puede haber algo de individualidad, pero lo que predomina es la identidad relacional. Y lo que llamamos globalización, que empieza con la conquista americana, que se extiende la racionalidad occidental, se caracteriza por que domina más lo individual. Porque hay más división de funciones, porque esto tendría que explicar con más detalles cómo se relaciona con la división de funciones, especial del trabajo, ¿no? Pero que, digamos, nosotros estaríamos aquí, consideramos que, o sea, aquí, ahora puede haber gente que no cree en Dios. Hay gente que cree en Dios, pero puede haber que no cree en Dios. Esto no pasa en otros grupos, ¿no? En una instancia sagrada, digamos, porque hay identidad relacional dominante. Os iba a decir algo que se me ha cruzado y se me ha ido. O sea, esto se juega en grados distintos y de distintas maneras, ¿no? Ahora, lo que os iba a decir es que la medida en la que hay algo de individualidad, esa medida es la medida en la que hay dominación de género, ¿vale? O sea, tú puedes tener un grupo que tiene comunidades campesinas actuales, ¿no? Que tienen, una identidad básicamente comunitaria y tal, pero hay algo de individualidad en alguien. Ahí se juega identidad de género.
Habéis oído hablar, ya sé lo que os venía a decir, de Rita Segato, que habla del patriarcado débil y el patriarcado fuerte. Yo creo que habla de esto, o sea, que cuando llegaron los conquistadores españoles, europeos, lo que llevaron es un patriarcado fuerte, porque llevaron esto, básicamente individualidad. Y allí había un patriarcado débil, o sea, no había sociedades igualitarias, había patriarcales, pero no tan fuertes como las europeas, ¿eh? Entonces, de eso se trata, ¿no? De cómo se combina, en mi opinión, la identidad relacional con la individualidad. Fijaros que este proceso de género empieza desde la prehistoria, o sea, desde el momento que hay jefes tienes dominación de género. En el momento que hay hombres que ya tienen una posición diferenciada, tienes en relación de género. Estos son una reproducción de las vestimentas que había en la Edad del Bronce danesa. Esto es aproximadamente en el 1200 a.C. Y había una categoría de hombre y dos de mujer en un determinado yacimiento, ¿no? En una zona. Las mujeres podían ir con falda corta y sin tocado o con falda larga y con tocado. ¿Por qué se diferenciaban las mujeres? No se sabe, porque no tiene que ver con el momento del enterramiento, la estación. No, debía ser por su relación con los hombres, solteras o casadas. O sea, ya había relación de género. Esto pasa en otro yacimiento en Alemania, en las mismas fechas. Las mujeres podían llevar la decoración en los hombros o en las caderas. ¿De qué? Porque se diferenciaban dos categorías de mujer y una de hombre. Había ya relación de género, ¿vale? Fijaros, un adorno que aparece en las élites de bronce, o sea, esto es bronce, esto es en 1200 a.C., ¿eh? Fijaros el adorno de las piernas, ¿eh? Esto es otro modelo del mismo adorno. Esto nos recuerda a los zapatitos de las chinas. La movilidad es clave. O sea, las mujeres que son de las élites y que se pueden sentir empoderadas y fuertes y tal, les limitan. Esto es un elemento de prestigio, que lleves esto y no puedas andar, que hagan como las chinas, ¿no? Poquito a poquito, ¿vale? Y esto es la representación visual de lo que es la identidad de género, ¿no? Esto es una foto que yo pongo muchas veces porque me parece fantástica, de un fotógrafo español, Samuel Aranda, que en la primavera árabe entró a Sanaa, la capital del Yemen, y se encontró a una madre de 36 años cuidando a su hijo herido de 18, ¿no? Y es la representación así del paradigma de lo que es el género. Es el hombre, es el que se atreve, el que se visibiliza, el que entra en sociedad, el que entra en conflicto, pero sin una mujer al lado invisibilizada, oculta, él no se podría sostener, ¿no? Esto es lo mismo que pasa en nuestra sociedad, ¿eh? No me voy a meter con ellos porque nuestra sociedad es muy patriarcal igualmente. Fijaros anuncios de colonias, que es que hay algunas que son de denuncia, ¿no? Fijaros estas, por ejemplo, ¿no? El hombre, el de la izquierda que veis, el hombre vestido, la mujer desnuda, ¿eh? El hombre mirando hacia afuera, la mujer con los ojos cerrados mirándole a él. Porque ¿para qué quiere mirar al mundo si tiene a ese hombre? Porque su identidad relacional. Fijaros cómo nos reproducen lo que debe hacer una mujer, ¿eh? Cómo nos reproduce y lo que debe hacer un hombre. Y la de la derecha es lo mismo. Los dos te están seduciendo a ti y están mirando al mundo y te seducen a ti de paso, porque a ellas ya las tienen ahí coladísimas, ¿no? Y esta, fijaros, igual, no mira al mundo y además tiene la mano en fin, colocada estratégicamente, ¿no? Porque son objetos de deseo, las dos. Pero vamos a una cosa que no sean las colonias, que es como la colonia, pues vale, ¿no? Es siempre... Pero fijaros este anuncio de Bankia, que se pretendía hacer un anuncio inclusivo, de que nos animaba a abrir cuentas a los hombres y a las mujeres, ¿no? Entonces ponía a un niño y a una niña en el 2014. Te estamos esperando, tú decides cuándo. Fijaros lo que te dicen simplemente con cómo representan al niño y cómo representan a la niña. El niño mira al mundo y la niña le mira a él. ¿Cómo nos siguen metiendo? Pues que yo soy arqueóloga, entonces, claro, nos fijamos mucho en lo que se ve, en los comportamientos, en lo material, no tanto en lo que dice la gente, sino en lo que hace, ¿no? Mirar esta foto del PP, ¿eh? No sé si algunos del PP, pero esta foto es, o sea, que espero no ofender a nadie, pero es que esta foto es pura identidad de género. O sea, fijaros, esto es cuando fue Casado a apoyar a Juan Manuel Moreno en las elecciones andaluzas, en diciembre de 2018. Aparte que se les criticó porque estaba en un Burger King o lo que sea, pero vamos, eso da igual, no viene al caso. Es que fijaros la foto, o sea, ellos se miran entre ellos y mirar las mujeres, o sea, están con los niños y mirándoles a ellos. ¿Veis? Se reproduce en qué lugar debe estar la mujer, se reproduce identidad de género. Esto me lo dio una alumna en noviembre de 2019, hace 2 años, que estaban repartiendo en el metro de la Complutense, en el metro de Moncloa, en el metro de Ciudad Universitaria, pidiendo donación de óvulos y de semen. Fijaros la diferencia de los dos, de lo que se da a hombres y lo que se da a mujeres. Las mujeres, en letras así absolutamente como románticas, es dona vida, dona sueños, ¿no? Y el hombre en letras
rotundas es da el salto, ¿no? Las mujeres como si fueran tontas perdidas, o sea, haciendo gestos con la boca como si fueran tontas, ¿no? Retrasadas mentales, o sea, ¿por qué hace falta ser retrasada mental para donar óvulos, ¿no? Pero aquí te la ponen como infantilizadas, ¿no? Mientras que el hombre a lo que le ponen es como arriésgate, da el salto, ¿no? Aquí fijaros el logotipo que le ponen a la mujer, ¿no? Todos ahí, una mujer, sola no, una mujer siempre en comunicación con otros, ¿no? En vínculos, fijaros el logotipo del hombre, él solo, ¿no? Fijaros lo que le dicen a la mujer. Ser madre es el mayor anhelo de muchas mujeres. Lo que le dicen al hombre. Ser padres es el mayor anhelo de muchas parejas. ¡Qué fuerte! O sea, no se puede transmitir hace 2 años, a la gente joven que la paternidad, la relación puede ser un anhelo de los hombres. ¿No? O sea, los hombres están igual de presionados que estamos las mujeres, lo que pasa es que ellos ocupan lugares de privilegio, pero tienen mucha presión social también, ¿no? Bueno, a estas identidades de género hay que añadir otra cosa. La individualidad es tan insostenible por sí misma que no solo hace falta estar apoyado por mujeres subordinadas, sino que hay un pacto entre varones para sostener esta individualidad dependiente, ¿no? Que es la masculinidad hegemónica, ¿no? Lo que llamó Connell masculinidad hegemónica. Un pacto entre varones. Este pacto entre varones se ve desde el principio de la prehistoria, ¿eh? ¿Y cómo se ve? A través de lo que no es consciente. O sea, hacen un pacto entre varones que pasa que lo que hacen es construir también identidad relacional entre ellos. Pero claro, eso pasa por algo que no es consciente. Pasa por el cuerpo y la apariencia, ¿no? Esta es la apariencia de los primeros jefes que hubo en la prehistoria, 2500 a.C., cuando empieza el metal, el oro, el cobre. Fijaros, se visten, yo digo, yo ya me he visto de jefe, yo ya no soy igual, yo soy jefe, pero me he visto igual que los demás jefes de toda Europa. Esto es de una tesis doctoral de alguien que no tiene nada que ver con el género. Uniformidad en la apariencia entre las élites campaniformes, que se llama así, desde Escocia a Sicilia, desde Portugal a Moravia. Y esto es, bueno, os pongo otro ejemplo de la arqueología. La Edad del Bronce. Esto es bronce final en el suroeste de la península ibérica, antes de los fenicios. Empieza a venir gente del Mediterráneo oriental y penetra por los ríos para conseguir esclavos, para conseguir recursos y tal. Entonces empieza a haber conflictos con guerreros ahí, ¿no? Entonces estos puntos son estelas de guerreros. Se clavan en el suelo estelas donde se representan guerreros, ¿no? Entonces estos guerreros, mirad con lo que ponen, o sea, se pone, pues, por ejemplo, el carro, la lanza, el arco y flechas, aquí tiene un casco, ¿no?, de cuernos, aquí tiene el escudo, la espada, un carro, ¿vale? Son guerreros. Fijaros, además de las armas, lo que lleva la inmensa mayoría de ellos es espejos. Espejos, o sea, mirad, esto es un espejo. No sé por qué ahora me sale esta flecha en lugar de la flecha, pero bueno, este es un espejo. Eso es un espejo. Esto de aquí es un espejo. Son espejos de bronce, en bronce pulido. Esto es un espejo. Esto es un espejo. ¿Veis? O sea, para los guerreros, para los hombres que se iban individualizando y yo tengo mucho control y me dedico a la guerra, que los hombres se han identificado siempre la apariencia, ¿no? Al principio parecen artículos de toilette en los hombres en la Edad del Bronce porque se cultivan la barba, porque unifican la apariencia. O sea, identidad relacional, ¿vale? Falta compartir pantalla, Marta. Ah, perdón. Sí, un segundo. Vamos allá. Hemos hecho con una ventana, ¿verdad? Sí, hemos hecho con una ventana. Aquí. Ahí va. Ya estamos, disculpad. Bueno, te voy deprisa porque me doy cuenta que está... No pasa nada. Tenemos tiempo. A ver, gracias. Vale, o sea, los hombres unifican su apariencia y siempre la han unificado a lo largo de la historia. Vale, fijaros. Y esto es identidad relacional, inconsciente, pero identidad relacional entre ellos, ¿no? Se han vestido... Esto tiene toda una dinámica mítica, ¿no? De unificar la apariencia, lo que se juega es identidad relacional entre hombres, ¿no? ¿Veis que visten igual? O sea, en estos grupos de hombres se viste igual. Esto es una tribu urbana, una mara, ¿no?, de Salvador, peligrosísima, la mara salvatrucha. Esto está en la cárcel, son fotos en la cárcel. ¿Veis? O sea, se unifican entre ellos, ¿cómo? A través de la apariencia. Tú luego esto se sentirá cada uno el más... ¿Está bien? Sí.
el más agresivo, el más... Estos serán súper machistas, pero fijaros entre ellos cómo construyen identidad relacional. Pero os digo, no solamente ellos. O sea, tú miras a los hombres con poder en nuestra sociedad y todos unifican su apariencia. Es un pacto entre varones, es identidad relacional. Aquí hay uno que no tiene la misma apariencia, que es este de aquí, pero este es el peligrosísimo el peligrosísimo príncipe que se viste igual que los suyos, claro, igual que los iraníes se visten igual que los suyos, sin corbata, o igual que los chinos se visten igual que los suyos, ¿no? O sea, la identidad de género es una identidad que se construye a través de pactos entre varones y con dominación de la mujer. Bueno, ¿qué es el orden patriarcal? Los hombres que solo han ido poniendo históricamente la importancia en la individualidad y en la razón y en la tecnología, lo que han hecho es un discurso en el que solo dan importancia a lo que tiene que ver con la individualidad, porque lo otro no lo hacen de forma consciente. Así que dan importancia, y nosotros reproducimos ese discurso de que lo que tiene importancia en nuestra sociedad es lo que tiene que ver con la tecnología, los cambios, la riqueza, ¿no? Yo hago historia y arqueología y lo que se busca es las armas, las fortificaciones, las riquezas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con identidad relacional se niega, se oculta, aunque se necesita. Como lo relacional lo han hecho las mujeres a lo largo de la historia y la economía y todo ha ocultado lo que hacían las mujeres. Pero yo creo que no ha sido porque ocultaban lo que hacían las mujeres, es porque ocultaban la importancia de lo relacional. Igual que en economía no se ha hecho, la economía no era la de comunitaria y no la de cooperativa, de tal, no. Se ha puesto solamente el eje, el centro, en lo que tiene que ver con la individualidad. Y esto para mí es el orden patriarcal. O sea, el orden patriarcal es un orden mental, un orden lógico que idealiza lo que tiene que ver con la individualidad, que es la razón, la tecnología, el poder, la riqueza, etcétera, y oculta la importancia de lo relacional, que es imprescindible, sin embargo, y hace políticas. O sea, estamos cada día más acelerados en el trabajo y lo que se valora socialmente no es que tú seas muy afectuosa, que seas... No, lo que se valora es que llegues al puesto máximo y que tengas más dinero. Eso es lo que se valora, eso es orden patriarcal. Y me da igual que quien lo encarne sea hombre o mujer, ¿vale? Hay muchas mujeres muy patriarcales que idealizan completamente lo que tiene que ver con la individualidad. Y en su vida privada saben que lo relacional es muy importante, pero a la hora de hacer el discurso dicen, no, lo importante es la ciencia y... Bueno, esto es lo que pasó hasta llegar a la modernidad. Pero a partir de la modernidad, al llegar a la modernidad, digamos, todos los hombres eran los que habían encarnado todo esto, ¿no? El poder, el cambio, la individualidad, la escritura, la ciencia, la tecnología, la división de funciones, eran todo hombres. Pero al llegar a la modernidad, nos incorporamos las mujeres, porque ya estaba explotando y por el movimiento sufragista y por el propio orden social que necesitaba que nos individualizáramos las mujeres, ¿no? Pero claro, los hombres lo habían hecho tras un proceso gradual que tenían siempre el apoyo de las mujeres, pero las mujeres llegamos a la modernidad y nos incorporamos a la individualidad de golpe. Pero claro, nosotras no teníamos, os pongo aquí, nosotras no podíamos negar la importancia de lo relacional porque a nosotras nadie nos garantizaba lo relacional. Nosotras no podíamos hacer la trampa que habían hecho los hombres, no teníamos apoyo relacional. Así que las mujeres individualizadas en la modernidad no pueden negar la importancia de lo relacional. Esto es lo que yo llamo individualidad independiente. Desarrollamos individualidad, pero seguimos desarrollando identidad relacional. ¿Por qué? Por un lado, porque estamos socializadas para hacerlo, pero por otro lado, porque sabemos que es imprescindible y queremos hacerlo. O sea, porque sabemos que la relación es fundamental. Bueno, esta identidad que nosotros tenemos y que tienen los hombres no patriarcales, lo que pasa es que es difícil que se desprendan de todos sus privilegios, que no haya micromachismos, y por eso tenemos sobre todo las mujeres, es una identidad que está hecha de contradicción, porque junta dos modos de identidad que son contradictorios. O sea, nosotras nos damos mucha importancia a nuestro proyecto vital, a nuestra carrera, a nuestros deseos, ¿no? Pero también le damos mucha importancia a la relación.
y, por tanto, al cuidado de los demás y al deseo de los demás. Entonces, nosotras nos movemos, yo digo siempre que no solamente queremos que nos digan que somos inteligentes, sino también queremos que nos digan que somos guapas. Y nosotras le podemos dar mucha importancia a nuestra carrera profesional, pero también a la maternidad en muchos casos, ¿no? Y nosotras nos hacemos mucho lío de cuando nuestro deseo es distinto al de nuestra pareja o de nuestros hijos o nuestras personas significativas, ¿a qué le das más importancia? ¿Al tuyo o al de ellos? Y un hombre patriarcal, ninguna duda, al suyo. Una mujer con identidad, con este tipo de identidad, si se lo da a la de ellos, siente que ella siempre se queda en segundo lugar, que ya nadie la atiende a ella. Si se la da a la de ella, se siente culpable porque no es solidaria, porque no es generosa, ¿no? Nos hacemos mucho lío con los deseos. Pero os digo, esta para mí es la identidad, que no tiene género, o sea, esta es una identidad que junta lo que se ha entendido por identidad de género en una sola persona, que está llena de contradicción, que es inevitable la contradicción para quien entra en ella, sean hombres, ¿no? o seamos las mujeres, pero que hay que aceptar la contradicción como el precio que se paga por tener la identidad más potente que existe. No hay que sentirse encima culpable porque eres contradictoria, porque la contradicción es parte del precio de tener esta identidad que reconoce todo lo que es verdad, reconoce que sin la individualidad alguien diseña tu destino, que la individualidad es la modo de identidad donde tú te haces agente de tu vida, pero que sin la identidad relacional no puedes sostener la vida y es lo que te gratifica y es lo que le da sentido a la vida, ¿no? Os pongo aquí, para mí un orden no patriarcal, un discurso no patriarcal, es un discurso en el que se da importancia a los dos tipos de valores, donde se reconoce que esto genera capacidad de agencia, pero que lo relacional genera las condiciones de supervivencia, que sin lo relacional no se puede vivir. Si esto lo tuviera en la mente, o sea, cuando el gobierno dice, porque hay mujeres y hay mujeres ministras y tal, ya no somos patriarcales, pues sí. O sea, porque no tiene que ver con el sexo, tiene que ver cuál es la política que haces. Y si dejas tiempo para que la gente se dedique a sus relaciones, tiempo de ocio, si bajas la expectativa, que cada vez es peor en la ANECA y en la academia y en todo, ¿no? De trabajo y competitividad y dato, ¿no? Si tú sigues haciendo esas políticas, da igual que tenga muchas ministras, porque la política es patriarcal, ¿entendés? No tiene que ver, para mí el género no tiene que ver con el sexo. Así que os pongo, con esto acabo, os voy a decir una cosa, acabo. Para mí una sociedad no patriarcal sería una sociedad sin género, sin géneros, ¿no? Sin género. Porque yo creo que hay que dejar de hablar de feminidad y de masculinidad. Porque cuando nosotros decimos qué hombre tan femenino, ¿no? Que cuando yo digo esto me dicen, no, pues porque es gay. Y digo, no, pues para mí un hombre femenino es un hombre cuidador, es un hombre que te sabe escuchar, es un hombre que tiene sensibilidad, que tiene empatía. Para mí eso es un hombre que yo diría femenino, ¿no? Porque cuando le pregunto a la gente, le pregunto a alumnos y alumnas, cuando dicen, ¿y qué entendéis por un hombre femenino? Siempre me dicen como algo, es que porque tiene mucha pluma, que tiene... Y yo digo, ¿veis? Estáis desprestigiando lo que es la feminidad, estáis desprestigiando lo relacional. Cuando un hombre lo tiene es como que se devalúa, porque... ¿no? Y no, o sea, un hombre que tiene valores que la sociedad considera femeninos sería valores relacionales, que eso es lo que haría una sociedad justa y igualitaria. Y cuando se deje de decir este hombre es femenino porque hace esto, porque si tú dices este hombre es femenino porque hace esto, estás diciendo es que eso no le corresponde a su sexo, eso es de las mujeres, ¿no? Está transgrediendo lo que tiene que hacer. Igual que cuando dices que es mujer tan masculina porque es ambiciosa, le gusta el poder o es, yo qué sé, muy deportista, pues estás diciendo es que eso no le corresponde a las mujeres, eso le corresponde a los hombres. Entonces, yo creo que hay que dejar de hablar de feminidad y masculinidad y hay que hablar de individualidad y relacionalidad. Y cuando dejemos de asociar, de anclar el género al sexo, cuando dejemos de anclarlo, podremos estar pensando en una sociedad de iguales. ¿Vale? Utilizo una persona que es muy relacional, una persona que está muy individualizada, no una persona que es femenina o que es masculina. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es mi idea de lo que es el género. Yo os digo, y lo que pasa es que esto es, si queréis lo comentamos, pero no sé si da tiempo, que en este momento está cambiando la sociedad de una forma drástica y está utilizándose de otra manera lo que es el género, ¿no? Entonces esto, si hay tiempo lo comentamos y si no, no, porque es un tema también, ¿no? Como todo lo que es cómo se está manejando ahora mismo el concepto de género, ¿no? Y si esto es bueno o es malo y qué es lo que está pasando. Pero bueno, yo esto lo dejo aquí porque creo que es el momento, ¿no? de la conferencia. Gracias.
Gracias. Pues muchas gracias, Almudena, ha sido excelente y ahora tenéis la palabra para hacerle algunas preguntas. Yo le había comprometido hasta las 12, o sea que igual podéis hacer la pregunta para que os ponga algo más o lo que queráis. Y las de casa, por favor, quizás más fácil si ponéis las preguntas en el chat. La que quiera hacer una pregunta la va escribiendo y mientras, pues, ¿quién se anima? Venga. Espera, que te van a dar el micrófono. Es que Sí, si no, y vale, y mira, yo no hablaría nunca de sociedades primitivas, porque cuando hablas de sociedades primitivas, esto es un concepto completamente evolucionista. Los estás colocando en un tiempo pasado. ¿Va? Sí, dale a él, sí, dale a él, que no me ha hecho la pregunta. No lo he dejado. No lo he dejado. Es que hay que tener mucho cuidado con cómo manejamos estos términos, ¿sabes? Porque estamos socializados así, ¿no? Igual que utilizar el término hombre como genérico, ¿no? El hombre no es un genérico, ¿no? Es una cosa que Linneo nos metió en el concepto de Homo sapiens, ¿no? Porque en ese momento consideraba que la razón no la desarrollaban más que los hombres, ¿no? Pero seguir utilizando hombre como genérico, pues es algo del siglo XVIII, ¿no? O sea, el hombre no es un genérico. Hay que hablar de personas, sociedad, seres humanos, ¿no? Cosas así. Bueno, pues primitivo igual. Os lo digo porque si tú dices... o sea, a las sociedades cazadoras-recolectoras, por ejemplo, se les ha considerado salvajes, primitivos, ¿no? Porque si tú dices primitivo, es alguien que no ha evolucionado, es alguien que se ha quedado en un estado como embrionario, ¿no? Que no ha progresado. Y las sociedades cazadoras-recolectoras, eso tiene como una connotación de inmadurez, ¿no? Y las sociedades cazadoras-recolectoras son absolutamente complejas, ¿no? Y son completas, o sea, tienen una visión del mundo y de sí mismos que es absolutamente tan compleja como la nuestra, solo que está organizada de otra manera. Por eso os digo, como yo me dedico a la prehistoria, ¿no? Que me dedico a cazadores-recolectores, pues y Lévi-Strauss, por ejemplo, pues hablaba de sociedades primitivas, es decir, que los padres de la antropología y tal hablaban de sociedades primitivas. Yo estoy en contra de utilizar ese término. Por esto, ¿vale? Porque para no seguir considerando que hay otros seres humanos que son menos humanos que nosotros. En esas de cazadoras-recolectoras o sin división de funciones o así. Es que, perdón, no te entiendo, Javi, es que esto de las... mira a ver si puedes mover el micrófono porque... No. ¿Está aquí el chico? Es que justo se ha ido. Bueno, pues sí. ¿Ahora? Ah, sí. Gracias. ¿Por qué se les negó la individualidad a las mujeres en un momento determinado? O sea, has explicado el cambio, que se les niega la individualidad, pero no la razón de fondo. Vale, porque, a ver, yo creo que los hombres fueron desarrollando, desde el principio tienen un poquito más de asertividad. O sea, tú ves cazadores-recolectores, te digo, siempre hacen eso que implica un poquito más de movilidad o riesgo, ¿no? Aunque son todos nómadas. Así que si hay que tomar alguna decisión, es fácil que sea ellos los que estén como un poco más entrenados en tomarlas, ¿no? Entonces, esto es un feedback. O sea, yo tomo las decisiones, de hecho tú lees antropólogos como, por ejemplo, a los estructuralistas, a Viveiros de Castro y tal, te dicen los hombres en todas las sociedades conocidas se relacionan con lo afín y las mujeres con lo consanguíneo. ¿Qué es esto? Las mujeres se relacionan con lo conocido, con las relaciones consanguíneas, y los hombres con lo exterior, ¿no? Lo desconocido. Entonces, eso es así, es que en todas las sociedades ha funcionado así. Entonces, te digo, ¿por qué eso es así? Yo creo que porque nuestras crías, las crías de Homo se definen por la neotenia, que es esto de que tienen una vida fetal de 21 meses, ¿no? Entonces, tenemos crías muy dependientes. Entonces, cuando tú tienes hombres que empiezan a tomar un poquito las decisiones, eso es como un feedback. O sea, nosotros nos socializamos. Tú naces en una sociedad que te dice qué es lo que hacen los hombres y qué es lo que hacen las mujeres. Eso es el género, ¿no? O sea, tú no naces en un ambiente que es así aséptico y que tú dices, es que me da igual, yo hago lo que yo quiero. No, porque tu deseo está condicionado por tu cultura, ¿vale? O sea, lo que tú quieres hacer y cómo te identificas, tú sabes lo que eres, está condicionado por tu cultura, te dice tu cultura lo que eres. Entonces, si son los hombres que toman decisiones, eso habría hecho, por ejemplo, lo que hay en la evidencia arqueológica es que en el Neolítico final empiezan a aparecer consejos de ancianos.
¿Cómo lo sabemos? Pues porque aparecen tumbas donde los hombres de determinada edad tienen un ajuar que todavía es un hacha de piedra pulimentada, ¿no? Por ejemplo, pero que es un elemento de estatus y que no tienen ni los hombres jóvenes ni las mujeres. Entonces, se ve que los hombres son los que empiezan a tomar decisiones, ¿sabes? En principio de manera colegiada. Y si empiezan a tomar decisiones, empieza este recorte. O sea, para tomar una decisión tú tienes que saber lo que quieres. Para poder ejercer el poder, tú tienes que saber qué es lo que quieres hacer. Si no, no ejerces el poder, ¿vale? Entonces, para poder ejercer para tomar una decisión, tú tienes que saber qué es lo que quieres decidir. Entonces, eso es una cierta conciencia de un deseo, de lo que quieres hacer. Entonces, cuando tú tienes hombres que empiezan a hacer eso, lo que empiezan es a recortarse, a decir, yo soy diferente que los otros. Y ahí empiezas a tener una carencia, un poquito de déficit, un poquito, casi insignificante, de déficit de identidad relacional. Porque empiezas a poner, o sea, nosotros tenemos una energía dada, tú no le puedes dedicar toda la energía a una cosa y a la contraria, no. Entonces, si le quitas de identidad relacional un poquito, eso al principio no sería muy problemático, pero si ya los hombres son los que organizan, como se ve en la prehistoria, que son los que organizan movimiento de gente para hacer, por ejemplo, los megalitos en el 4000 a.C., son hombres, ¿no? Están manejando población, entonces ya están tomando decisiones, entonces ya están dejando de cultivar, parte de ellos está dejando de cultivar identidad relacional. Eso no se lo pueden permitir. Entonces, en ese momento yo creo que empieza la necesidad de que las mujeres no se individualicen. Como ellas no eran las que tomaban decisiones, ellas tenían identidad relacional, ellas seguían teniendo identidad relacional. Lo que pasa es que a partir de un punto en que ya hay división de funciones, las mujeres a lo mejor también podían haber ocupado esa división de funciones, pero ahí es donde yo creo que empieza el patriarcado. Ahí los hombres no les dejan porque si ellos lo están desarrollando, ellos necesitan que alguien se lo garantice. Y por eso creo que el frenarlas en la movilidad y el no dejarlas aprender a leer y escribir después es fundamental. Gracias. Y si puedo hacer otra pregunta. Sí. Y es que, ¿cómo se entiende, o sea, si hay disidencia en la identidad relacional? Porque en la identidad individual entiendo que tú te puedes como apartar del grupo de referencia, pero en la relacional, ¿puede existir la disidencia? O sea, la resiliencia. Sí. A ver, yo entiendo la resiliencia como la capacidad de resistirte y de sobrevivir sanamente a unas condiciones de mucha desestructuración y mucha dificultad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es... ¿Estamos hablando de resiliencia o disidencia? Perdona, está entendiendo resiliencia, por eso no entendía, vale. De disidencia. Bueno, a ver, la disidencia en la individualidad... yo creo que no puede existir, bueno, a no ser que seas completamente asocial, si no te metes en un grupo de disidentes. O sea, si no, o sea, es que la identidad relacional es que no puedes prescindir de ella. Es que tú dices, ¿puede existir la disidencia? Bueno, pero si te metes, o sea, tú eres objetor de conciencia, ¿vale? Pero te metes en el grupo de los objetores de conciencia, ¿entiendes? Tú eres, formas parte de la resistencia a los nazis, ¿vale? Pero te metes dentro de los núcleos de resistencia, ¿entiendes? O sea, la identidad relacional siempre es imprescindible. Entonces, cuando tú solo tienes identidad relacional, ¿puede existir? No, porque eso es como pone en juego una distancia con el grupo, ¿no? Pone en juego una distancia. Yo creo que en identidad relacional pura, cuando son cazadores-recolectores, eso no se contempla, porque la identidad... Es que, mira, la cuestión de la oralidad y la escritura es un tema interesantísimo y fundamental, ¿no? Hay un autor que se llama Ong, que escribió un libro sobre oralidad y escritura, donde analiza cómo piensa la gente que no tiene escritura. Esto de que no eres consciente de que tienes una mente es fundamental, y la gente que no tiene escritura no piensa en ella misma a través de una interioridad psicológica. O sea, la gente que no tiene escritura piensa a través de las relaciones que tiene, ¿no? Entonces, digamos que para la disidencia tú tienes que plantear un deseo que no se corresponde con el de tu grupo y que, por lo tanto, te rompe el vínculo con el grupo. Entonces, eso, cuando tú solo tienes identidad relacional, eso no es posible, porque no se construye así la identidad ahí. Vale, gracias. Solamente cuando empiezas a desarrollar individualidad. O sea, por eso una mujer maltratada, que sea analfabeta, por ejemplo,
O sea, yo estoy en contra de la alfabetización de la gente oral, ¿no? De grupos de cazadores-recolectores. Estoy en contra porque me parece que es un instrumento de colonización absoluta, ¿no? Y de, como decía Aníbal Quijano, no solamente colonialidad del poder, sino colonialidad del saber, ¿no? O sea, cuando tú instalas, cuando tú te pones a alfabetizar, lo que estás metiendo es, pues eso, la colonización interior, ¿no? Que decían también las feministas. Yo estoy completamente en contra de la alfabetización que se ha hecho, ¿no? Y todo esto de la evangelización y todo esto. Estoy completamente en contra. Ahora, si tú tienes una mujer en nuestra sociedad maltratada, una sociedad alfabetizada y tal, ¿no? Que es maltratada, solo va a poder salir de su maltrato cuando empiece a desarrollar un poco más rasgos de individualidad y encuentre grupos de otras mujeres con los que se puede identificar. ¿Sabes? O sea, solamente entonces podrá salir, podrá tener disidencia, digamos, ¿no? O sea, tú la tienes que empoderar. Más preguntas. Gracias. Está. No. Es el verde y arriba. El verde de abajo tiene que estar en orden y el verde de arriba también. Ahora. Sí. Vale, sí. Bueno, lo primero, muchas gracias por la conferencia, que me ha parecido muy interesante, darte la enhorabuena. Y que me quería quedar sobre todo con la última idea que nos has planteado, esta de que una sociedad no patriarcal sería una sociedad sin género, que comparto mucho porque es una postura bastante abolicionista, y quería relacionarlo con eso que has dejado un poco en el tintero, si nos daba tiempo, porque es verdad que frente a esta idea que tú planteas, lo que se ve hoy en día o ahora mismo en la sociedad, lo que predomina, es justo lo contrario, no solo no eliminar el género, sino casi multiplicarlo hasta el infinito. Que yo creo que se relaciona con eso que has dicho tú también de la individualidad y de cómo estamos avanzando en la modernidad hacia las desigualdades y hacia la individualidad un poco exagerada, con el neoliberalismo de base, por supuesto, que yo creo que este impulso que se nos está dando a desarrollar la individualidad por encima de todo tiene un interés capitalista bastante de fondo, ¿no? Porque yo, para desarrollar mi individualidad y mi persona distinta del resto, bueno, pues tengo que estar constantemente trabajando en eso y constantemente al final consumiendo, ¿no? Y entonces, bueno, eso te quería preguntar, ¿cómo podemos conseguir esta sociedad sin género cuando ahora mismo yo creo que se da la circunstancia un poco contraria, ¿no? Y de cómo entendemos el género hoy en día? Sí, es un tema absolutamente delicadísimo y muy complicado, ¿no? Yo digamos, lo intento pensar como una realidad muy compleja, ¿vale? O sea, que yo lo que digo y es una cosa que creo que hay que seguirlo pensando, porque, pero yo te digo lo que en este momento pienso, ¿vale? Lo que pasa es que no son, o sea, yo, antes le decía a Marta Belia, ¿no? Que yo me he pasado la vida dudando, ¿sabes? O sea, no sé, mi esencia es la duda, ¿sabes? Porque es la duda, ¿no? O sea, a mí me parece que la realidad es compleja, los seres humanos somos muy complejos. Entonces, yo creo que ahí en este tema se mezclan varias cosas. O sea, por un lado, es verdad que la tendencia de la historia es a la creciente individualización, ¿no? Entonces, que lo ves como yo lo veo en trayectorias a largo plazo, ¿no? Lo veo así, desde la prehistoria. O sea, no había individualización, poco a poco empieza a haber hombres que ocupan posiciones diferenciadas, cada vez más hombres ocupan posiciones más diferenciadas, al final ya todos los hombres estaban ocupando en el siglo XIX las posiciones diferenciadas, entonces tuvieron que entrar las mujeres entraron porque el sistema, o sea, digamos, yo creo que hay una corriente de fondo de la historia que es lo difícil de parar, que es hacia la individualización, ¿no? Entonces, pero esa individualización, claro, te da
capacidad racional, digamos, de explicar racionalmente, no capacidad racional, todos los seres humanos hemos, eso, perdonad la frase, la retiro completamente, todos los seres humanos, pues todos los primitivos, ¿no? Decía Olson, otro que escribe Oralidad y Escritura, es todos los seres humanos hemos razonado siempre igual, pero no todos hemos razonado sobre la razón, ¿no? O sea, los que utilizamos escritura razonamos sobre la abstracción, la fórmula matemática, ¿no? Entonces, esa corriente de la historia tiene muchísima potencia. Cada vez más hombres, luego las mujeres, ¿no? Entonces, es que hay varias cosas a mí me parece tan complejo pensar esto. Mira, cuando avanzaba la individualidad, como os he dicho antes, en la prehistoria, se diferenciaban con el cuerpo, ¿no? A través de la apariencia. Pero llega un momento en que ya, como os he dicho antes, ¿no? Tenías a los superpríncipes de la edad del hierro y tal, ya con el cuerpo no te podías diferenciar más. Entonces, un instrumento, una herramienta intelectual, una tecnología intelectual, que le llamaba otro, ¿no? Que era la escritura, que se había utilizado para un fin, como os he dicho, ¿no? De administrar templos y palacios, pues se adopta y se extiende en la sociedad y permite que se dispare la individualidad. A eso le hemos llamado historia. Tú fíjate, o sea, la historia para mí es la fase que está definida por una relación con el mundo a través de la escritura y por un concepto de persona que cree que está constituida por una interioridad psicológica, un yo, que está contenido en un cuerpo, ¿vale? O sea, nosotros diferenciamos un yo, una mente, un alma, lo que quieras, de un cuerpo externo. Esa forma de ser persona es absolutamente propia de la forma de relacionarse con el mundo con la escritura. Esta forma de ser persona no existe entre la gente que no tiene escritura. En las exploraciones orales no hay mente, como os he dicho, todo es cuerpo, todo se construye a través del cuerpo, no hay idea del yo. Bueno, entonces seguimos en la historia, todo se va construyendo la individualidad, llega un momento, como pasó al fin de la prehistoria, que ya no podemos avanzar más en el nivel de individualidad que teníamos con la escritura. Ya se ha desarrollado la ciencia al máximo, ya no se puede desarrollar más. Y aparece otra herramienta intelectual que se había generado para un fin absolutamente concreto, que eran fines militares y luego conexión entre partes del ejército para que nadie interviniera, no los interfirieran, que es Internet, que luego pasa a la universidad y eso, igual que pasó con la escritura, se ha extendido a la sociedad porque es un instrumento de individualización absolutamente radical. Entonces, yo creo que estamos iniciando una nueva fase histórica. O sea, yo le llamo esto poshistoria. O sea, yo creo que la historia se define por la escritura y por un concepto de persona que tiene un interior y un exterior, un cuerpo y una mente y un yo. Que la prehistoria, que nosotros desde la historia decíamos lo anterior era otra cosa, pero lo anterior es otra cosa que no era la gente como nosotros creemos que somos. Y yo creo que en la poshistoria, en esta construcción de la realidad y de la persona a través de Internet, se está construyendo un nuevo tipo de persona. Y este nuevo tipo de persona no pasa por la interioridad psicológica, pasa por la construcción a través de una imagen de la apariencia del cuerpo. Creo que se está construyendo de forma distinta. Y esto va a disparar los niveles de individualidad, efectivamente, pero también creo que esto es lo que hace que no se entienda la gente que habla desde un lado, desde lo trans y tal, con la gente que habla desde el lado de la historia. Creo que hay una dificultad de comunicación y de entendimiento total porque creo que estamos hablando desde ontologías distintas. Y que lo que se piensa en un lado no se entiende desde el otro. Es como que los cazadores-recolectores no pueden entender lo que tú dices cuando dices que hay una mente. Pues yo creo que ahora se está construyendo la persona de otra manera. Y tiene que ver mucho a través de la construcción, a través de la imagen, o sea, otra vez de la exterioridad. De hecho, se está utilizando un concepto desde 2010 que es el de extimidad. No sé si habéis oído el concepto de extimidad. El concepto de extimidad es esta construcción de lo más íntimo haciéndolo lo más público posible, ¿no? O sea, toda la intimidad la pones en la máxima, o sea, en la escritura la intimidad es completamente reservada, ¿no? Intransferible, o sea, o transferible a quien quieres. Yo creo que ahora se está construyendo de otra manera. Y entonces se están hablando, te digo, de cosas distintas. ¿Se está disparando la individualidad? Yo creo que sí. Pero igual que se disparó cuando entraron las mujeres al final del siglo XIX, hay otro nivel de individualidad.
porque ya las mujeres entraron y se empieza a extender. Yo creo que ahora se está extendiendo la individualidad. Y por lo que tú dices, por eso yo creo que para mí la clave, o sea, yo creo que hay que todo, bueno, tú lo sabrás mucho mejor, ¿no? Porque das clase en el máster LGTBI. Yo creo que todo eso, o sea, a ver, el patriarcado está construido, se construyó desde una base binaria, ¿no? El patriarcado se construyó a través de una complementariedad de funciones que desarrollaban hombres y mujeres. Esa complementariedad de funciones fue haciendo que desarrollaran distintos géneros, ¿no? Distintas actitudes que se fueron convirtiendo en una relación de poder. Eso es el patriarcado. Para sostener eso hacía falta la heterosexualidad normativa, o sea, la norma heterosexual, ¿no? Entonces, cuando las mujeres entramos en la modernidad y nos individualizamos, ya no nos hacía falta la complementariedad de funciones, porque ya nosotras éramos las que nos ganábamos el pan. Entonces, se rompe la complementariedad de funciones, ¿no? Las mujeres la rompemos, la complementariedad de funciones, con lo cual se liberó la heterosexualidad, o sea, ya se liberó la norma de la heterosexualidad, o sea, y empezaron, porque yo creo que la sexualidad humana es libre, o sea, que la heterosexualidad ha sido una norma social para garantizar la complementariedad de funciones, ¿no? Pero yo creo que la sexualidad humana, y eso te podría dar datos de precedentes evolutivos, es libre. Entonces, cuando se rompe la complementariedad, pues se libera la obligatoriedad y entonces empieza pues la homosexualidad, la bisexualidad, todo esto, que yo creo que no habría ni que nombrarlo. O sea, que es que somos sexuales y punto. No habría que ponerte una etiqueta, ¿vale? Somos sexuales. Pero se libera eso. Y entonces eso todavía lo aceptamos, ¿no? Pero al romper la norma heterosexual y al romper la complementariedad de género, la heterosexualidad estaba basada en decir, en que hubiera dos categorías de sexo, hombres y mujeres. Está basada en eso. O sea, para que haya la norma heterosexual que cimenta el patriarcado, tiene que haber hombres y mujeres. Entonces, no se admitía a los intersexos. Por ejemplo, ahora hay un movimiento de intersexos que piden que no les operen, que la sociedad acepte, ¿no? La posibilidad. Y luego no se aceptaban todas las posiciones como más graduales, ¿no? Entonces, yo creo que lo que están reclamando ahora es eso, o sea, se ha roto. O sea, mira, Amelia Valcárcel decía que el feminismo era un hijo no querido de la Ilustración, ¿no? Y yo publiqué en un articulito que yo creo que todo lo LGTBI y tal son hijos no queridos del feminismo, porque las feministas, al incorporarnos a la individualidad, al defenderlo, lo que rompimos es la complementariedad de género. Entonces, ahí, si se rompe la complementariedad de género, todo lo demás empieza a diluirse. Entonces, yo creo que es verdad que estamos caminando hacia mayor individualidad, pero igual que pasó con el feminismo, igual que pasó al comienzo de la modernidad, yo creo que la clave está en que eso es lo que hacen grupos LGTBI y trans y lo que sea, lo hacen, o sea, que por eso no creo que hay que meterles en que hacen una cosa o no la hacen, no. Yo creo que hay gente que es feminista y gente que no, ¿no? Entonces, lo que hacen, o sea, lo que me parece que es clave que hagan es que no olviden el patriarcado. O sea, no olviden que el patriarcado es un sistema, y eso se está olvidando, porque el concepto de patriarcado se está dejando de utilizar. Que no olviden que el patriarcado es un sistema que está basado en la idealización de los valores de la individualidad y en la negación de los valores del cuidado y de lo racional. Y que la sociedad solo podrá ser una sociedad justa si valora los cuidados y valora lo relacional. Entonces, esto no se puede olvidar. O sea, que ellos se individualicen más, ¿vale? También nos individualizamos las mujeres en mitad del siglo XX. Que se individualicen, o sea, que no hay problema con que se individualicen. El problema es que olviden y sigan negando la importancia de lo relacional. Entonces, hay gente que no lo niega, ¿entiendes? O sea, que por eso yo creo que este es un tema complejo, ¿vale? Que no tiene que ver solo con el cuerpo. Y lo que sí me parece, como tú has dicho, a mí me parece problemático que se anclen identidades de género a cuerpos, ¿no? Porque si tú anclas identidades de género y sigues multiplicando los géneros, a mí me parece que sigues hablando de feminidad, masculinidad, y esos son conceptos de patriarcado. Gracias por esta explicación, porque además con Elena hemos hablado en las clases y con todas el año pasado y con el máster del LGBT tenemos esta misma discusión, necesidad de saber y como tú dices hay que seguir pensándolo porque creo que tampoco está tan claro. Venga, más preguntas. ¿Tienen por ahí el micrófono? Ah.
Bueno, creo que hay una pregunta por ahí. Ah, sí, perdona, sí. esta no la habían hecho hace un rato. Espera un segundín. Dice, ¿puede encuadrarse este enfoque con teorías que han hablado de la importancia del apoyo mutuo? Se me ocurre Kropotkin, como la individualidad en realidad rompe con la capacidad de sobrevivir como especies. A ver, en primer lugar, muchas gracias, gran charla. ¿Puede encuadrarse este enfoque con teorías que han hablado de la importancia del apoyo mutuo? Se me ocurre que... Sí, bueno, yo no he leído a Kropotkin, no lo he leído, pero sí, desde luego, o sea, de apoyo mutuo, de ¿cómo se dice? Ecofeminismo. Ecofeminismo, de todo lo que, a mí ahora, por ejemplo, me llaman a veces de cooperativas, de eso que están montando comunidades, porque, claro, la sociedad está yendo por la individualización, ¿no? Y esto es independiente, o sea, que tú puedes ser LGTBI, lo que quieras, trans, lo que sea, pero luego tener... o sea, que no, eso no determina que tú idealizas la individualidad, sino que tú puedes recuperar y revalorizar en los valores de la relacionalidad, ¿no? Entonces, tú puedes formar comunidades y hay eso, cooperativas, etcétera, que están intentando hacer otro tipo de proyecto social, ¿no? Y se están aislando de este orden, porque todo esto además es muy urbano, o sea, tú te sales a contextos más rurales y hay como menos ansiedad, menos enfermedad mental, o sea, porque la individualidad está hecha de ansiedad, ¿no? Tienes que estar cambiando, es que estás obligada a cambiar para que la sociedad te valore. Entonces, esto hay gente que se está saliendo de este orden, ¿no? Entonces, sí, claro que tiene que ver con esto del apoyo mutuo, aunque yo no lo he leído. Vale, ¿se me oye? Sí, vale. Bueno, muchas gracias por la conferencia y tengo dos preguntas. Lo primero, si crees que tiene sentido seguir hablando de la palabra género o habría que cambiarla, porque hay algunas teóricas que también dicen que hay que dejar de hablar de género y hablar solo de patriarcado. ¿Qué piensas tú? Y lo otro, si crees que en un mundo globalizado como el que tenemos se puede revalorizar los cuidados y cómo habría que hacerlo. ¿Se puede revalorizar? Revalorizar los cuidados. Bueno, empiezo por esto último. O sea, yo creo que es clave revalorizar los cuidados. O sea, yo creo que es clave. Que eso, de hecho, hay teóricas, ¿no? Ahora y activistas y tal que lo están haciendo. Yo qué sé, se me ocurre Yayo Herrero, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y más gente, estas como... Bueno, no me vienen a los nombres, pero hay gente que está poniendo la clave de la transformación del orden social en los cuidados, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues claro, eso es difícil, porque en el momento que tú... Ayer hablaba... Ahora mismo comparto esto con un congreso que hay en mi facultad. Yo ayer estaba en el congreso y ahora después ahora tengo clase y luego me voy al congreso. Está haciendo 2 días ahí de bastante actividad. Entonces, en el congreso hablaba con una compañera que quiere montar una mesa redonda de una cosa europea de low archaeology, que es arqueología lenta, ¿no? Bueno, slow archaeology, arqueología lenta. Digo, pero ¿tú qué entiendes por arqueología lenta? Pues esto de publicar en artículos que no tengan impacto, como de bajar el nivel de competitividad. Y yo le decía, pero Sandra, o sea, eso lo podía hacer yo que soy catedrática, pero la gente que quiera entrar a la universidad, si no está publicando impacto, es que no va a entrar a la universidad. Entonces, ¿en qué consiste eso, no? Entonces, claro, la cuestión es que los cuidados yo creo que hay que revalorizarlos y que llegue gente al poder que lo revalorice, pero porque se trata de políticas muy concretas que hay que hacer, ¿no? De distribución del tiempo, de qué es lo que se premia y todo esto. Pero, claro, la gente que llega al poder es la que es competitiva. Entonces, esto es lo difícil, ¿no? Por eso te digo que yo creo que hay gente, y yo también lo pienso, ¿no? Si la solución no es realmente crear... O sea, salirte de este ritmo y crear comunidades de otro tipo, ¿sabes? En donde la vida sea más sana. O sea, hay un nivel cada vez mayor de ansiedad, de depresión y de suicidio en la gente joven, ¿no? Porque a medida que tú te individualizas más, si no cultivas los cuidados y los vínculos y tal, es que te enfermas, o sea, es que te enfermas, es que es así, o sea, es que no podemos sobrevivir con eso, no tiene sentido vivir. Entonces yo creo que eso, sí, no sé cómo se puede hacer para llegar al poder, ¿sabes? Lo que a mí me gustaría es que llegaran mujeres feministas, pero claro, también decíamos antes con Marta Evelia, es que a ti, si tú eres feminista y valoras los cuidados, te deja de interesar llegar a niveles altos de poder porque justamente para eso tienes que dedicarte solo al lado de la competitividad, ¿no?
O sea, que es difícil, sí. Yo ahora pienso, fíjate, que sí tendrá que ver, pero claro, entonces te sales del mundo académico, te sales del pensamiento y la sociedad se va reproduciendo con todas las claves de la individualidad. O sea, es muy difícil, yo no sé pensar eso, ¿sabes? Yo sé imaginar qué es para mí el género, pero no sé cómo se puede hacer o sea, ir hacia, porque es verdad que la individualidad va a continuar. Y con respecto a si hay que dejar de hablar del género, yo creo que se debería dejar de hablar, o sea, que se debería hablar de esto, te digo, de identidad relacional, de individualidad, porque eso resultaría como, por un lado, menos encasillante y, por otro lado, menos amenazante, por ejemplo, para hombres, que sean cuidadores, que sean... No es que eres un hombre femenino, porque eso sigue siendo todavía como algo que les desvaloriza, ¿sabes? Porque la sociedad es tan patriarcal que tú asocias algo a una mujer y ya se te desvaloriza, ¿no? Entonces, yo creo que por esa razón y porque además es que es anclar a las mujeres a lo relacional y a los hombres a lo individualizado. Entonces, yo creo que sí sería bueno dejar de hablar. Pero en este momento, para analizar la sociedad, o sea, a mí me parece que está bien hablar cuando hablas de qué es lo que debemos hacer en el futuro. Pero si tú quieres analizar qué es lo que está pasando, por qué maltratan a esa mujer, tienes que decir porque hay una violencia de género. Y entonces hay que utilizar el término género, ¿sabes? Sin duda nos tenemos que sentar más a hablar, porque claro, cuando yo cuento los cuestionarios de género siempre he tenido la sensación, quizá no he leído lo suficiente, que estábamos midiendo mal, porque el género es difícil medirlo y es verdad que en psicología hablamos de identidad, de relación, y eso en un momento dado se separó también porque entraron las teorías de la sociología. Bueno, yo no quiero hablar, por ahí tienes más preguntas, una o dos más y para que ya se tiene que ir a clase. Verde hacia arriba. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la conferencia, me pareció muy interesante, así que también gracias, Marta, por organizarla. Y particularmente, porque trabajo violencia de género, me pareció muy interesante pensar esto que decías sobre las víctimas colaterales o directas o indirectas en los casos de femicidios, pero también preguntarte por ahí esto que decías vos de cómo las mujeres que se sienten en esa identificación, ¿no? La mujer del maltratador y que necesitan quizás trabajar esa individualidad para salir de esta identidad relacional, ¿cómo se trabajaría o cómo pensás que...? Porque digo, también esto que por ahí vamos viendo en los cursos, de trabajar el empoderamiento y en contradicción quizás hoy con este auge del individualismo, quizás mal trabajado o mal apuntado. No sé, por ahí conocer como tu opinión sobre este tema. Mira, yo creo que yo no sé contestar a las cosas más prácticas, ¿no? Porque me parece que eso sabéis mucho más las que estáis trabajando directamente. Pero, en fin, te digo lo que yo podría pensar. Así, a través del esquema teórico que yo tengo, ¿no? Yo creo que tú no puedes sacar a una persona de una identidad relacional directamente a una individualidad. Eso no es posible. O sea, tienes que ir como muy poquito a poquito. Yo, por ejemplo, doy una asignatura, que es la que tengo que dar ahora, que es arqueología del género, ¿no? Tengo una asignatura que es arqueología del género, que hablamos de arqueología y de género, ¿no? Y de todo esto, de la identidad y todo esto. Entonces, cuando acaba la asignatura, muchas veces, tanto chicos como chicas, digamos, les ha pasado algo interiormente, ¿sabes? O sea, bueno, esto en el máster mucho más, ¿no? Porque ya, por ejemplo, las conversaciones con los amigos, amigas de antes, pues, claro, que no ven el género, entonces ya no se sienten identificadas. Entonces empiezan a encontrar como otros amigos, amigas que comparten esta visión, ¿no? del mundo. Bueno, pues yo creo que así funciona. O sea, tú no puedes sacar una persona si tiene identidad relacional, es maltratada, no la puedes sacar de ese grupo. Me acuerdo una vez que yo di una charla a gente que se dedicaba a salud mental y salud física, pero eran sobre todo psicólogas, psiquiatras de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y entonces una me decía que ella trabajaba con comunidades de mujeres gitanas. Entonces, que ella, y que había mucha subordinación de género, ¿no? Entonces, que ellas querían, o sea, que la educadora, digamos, la psicóloga, quería que esa mujer se saliera y que fuera un grupo de alfabetización, porque, claro, porque alfabetizar individualiza, pero que ellas no querían.
que ellas no hacían eso, porque además el marido no las dejaba y tal, ¿no? Yo, es que esto no lo puedes hacer así. O sea, esto no se puede hacer así. No puedes sacarla y decirle, ven, que te doy un instrumento que te va a ayudar mucho. No, porque esto no es así. Lo que tienen que hacer es como encontrar primero, yo creo, es como lo de los jefes de la prehistoria, que dice, yo ya no me he visto de jefe, sé que os he puesto con el oro y tal, ¿no? Pero entonces me meto en el grupo, yo ya no soy como el resto del grupo, pero me meto en el grupo de jefes, ¿no? Entonces, yo creo que con las mujeres pasa igual. O sea, lo primero que tienen que hacer es como encontrar otras mujeres con las que puedan hablar, de compartir lo propio, ¿sabes? Otras mujeres, en donde su propia experiencia, esto, el feminismo de la diferencia, con el que yo no estoy nada de acuerdo, con el feminismo de la diferencia para nada, porque yo no creo que hay ninguna esencia, pero lo que empezaron a hacer en Italia y en Francia eran esto de grupos de, ¿cómo era? Grupos de habla o grupos, no me acuerdo, tenía un nombre, ¿no? Que era que se reunían mujeres y ponían en común sus experiencias. Entonces yo creo que el ver, o sea, el encontrar otro grupo de relación, o sea, porque tú al principio, si eres una mujer maltratada, estás con tu familia y con tu marido, pero encontrar un grupo fuera de eso, pero que comparte tu vida, no la puedes distanciar mucho de eso, eso la va a empoderar, yo creo. Entonces, una vez que está empoderada, podrá dar otro pasito a encontrar otro grupo de relación. O sea, yo digo que para mí, para pensar todo esto, ha sido fundamental tener amigas y grupos de mujeres, ¿sabes? Para mí ha sido fundamental, porque si no, a ti te parecía que lo que te pasaba a ti es que era problema tuyo, ¿sabes? Y entonces encontrar mujeres que lo que les pasaba es lo mismo es súper empoderante. Y entonces eso, igual que a los hombres, ¿no? Que lo que les pasa es lo que les pasa a otros hombres, ¿no? Que no cumplen la expectativa social y tal, ¿no? Entonces yo creo que a esas mujeres primero hay que sacarlas un pasito, solo un pasito hacia algo que puedan tolerar, que puedan contemplar, que su familia no resulte amenazante, pero que les ponga ya en contacto con otra gente que les pueda servir de como, pues eso, identidad racional, de alguien con quien te identificas. Es que la identidad racional es súper reafirmante. No puedes, es que sola no lo puedes hacer. Por eso, que alfabetizarla, eso no sirve. Porque no lo pueden hacer, no lo van a hacer. Es como poquito a poquito, ¿sabes? Bueno, tengo una más. Creo que se oía, sí. Sí. ¿Ahora está? Ah, sí. Primeramente, muchas gracias por esta charla tan importante y me ha llamado la atención la cuestión de una sociedad no patriarcal, que sería sin géneros, pero ¿cuál es como la compañera ha preguntado, cuál es la sutileza de esto? Porque como brasileña, por ejemplo, ahora hay una política que se dice contra la ideología de género y que como utilizan del hecho de no hablar sobre géneros para como que imponer que ahora entendí mejor, la identidad relacional a las mujeres, una forma de naturalizar el status quo. Entonces para mí me queda una duda de ¿tenemos que hablar sobre género o no tenemos que hablar sobre género? Porque ahora está siendo utilizado de una manera negativa. Sí, vamos completamente de acuerdo. Mira, yo creo que el análisis, como digo, es que hay que caminar hacia revalorizar lo relacional, revalorizar los cuidados y decir esto no es una cosa exclusiva de las mujeres, esto tiene que ver con, ¿no? Así. Y ahí no decir esto es femenino, ¿no? Ahí no hablar de género. Pero para analizar la sociedad es, como decía antes, me parece imprescindible seguir hablando de género. Porque es que si no, o sea, tú fíjate ahora, el Festival de San Sebastián de Cine ha quitado la categoría de género, o sea, la categoría de género, de sexo, o sea, ha quitado a las mujeres. Pero con esto, claro, se puede empezar a naturalizar cosas como ya no distingues por la categoría, y es que el género es la base del orden social en el que estamos. O sea, es la base de que no se debe valorar los cuidados. Es que eso es el género. Tampoco hay que idealizar los cuidados. O sea, no hay que idealizar lo relacional, lo que tú dices, porque entonces vuelves a colocar a las personas en... O sea, lo relacional siempre necesita un agente que decide el destino. Siempre, ¿vale? Sea Dios, sean los hombres. O sea, otra mujer que tenga individualidad, vamos, o otra persona. O sea, si tú tienes identidad relacional, buscas una persona que se constituya en agente, en sujeto de tu destino, ¿sabes? Que te decida el destino. Entonces, no podemos idealizar solo lo relacional, porque eso es
una identidad en la que tú no vas a decidir tu destino. Hay que compaginarlo con la individualidad, como digo, ¿vale? O sea, que no se trata de que yo estoy haciendo aquí una loa de solo lo relacional, no. Pero claro, las sociedades cuando dejan de hablar de género, pues posiblemente eso te vuelven a decir que es que las mujeres somos tiernas por naturaleza y que bien se nos da escuchar y cocinar y no sé qué. Entonces, claro, aquí hay que hablar de género. O sea, que yo creo que para hacer el análisis social y de los femicidios y todo esto, hay que hablar de género. O sea, para hacer el análisis hay que hablar de género. No se puede, ¿no? Esto en contra de la ideología de género es una cosa muy de la Iglesia, de Vox, de todo esto, ¿no? Que es muy patriarcal. Bueno, seguro que nos quedan muchas más dudas después de la conferencia porque, bueno, creo que ha sido fantástica, te agradezco muchísimo el que haya estado aquí, el esfuerzo, el no dormir, pensando sí. Es que me he puesto nerviosa porque digo, una conferencia en el instituto. Ha sido fantástica, sí. Ya me lo había dicho Elena y es verdad que ha sido fantástica. Perdonadme que no os había visto, reconocido, que están aquí alumnas del año pasado, seguís siendo nuestras alumnas y también veo por ahí a Andrea del año pasado. Por supuesto, estáis invitadísimas a cualquier conferencia que hagamos este año, algunas son repetidas y otras serán nuevas y bueno, pues con esto clausuramos vuestra edición y os animamos a que, por supuesto, como os dije, estuvierais en contacto y nada, no quiero alargarlo más porque ya se tiene que marchar, por favor, saludarme antes de iros, que el otro día se marcharon todas y no me dijeron nada y muchísimas gracias por haber estado aquí presencialmente porque barruntaban lluvias y aún así os habéis animado a acercaros. Gracias, Almudena, y yo creo que un último aplauso para ti, porque hace falta. Ha sido un placer estar con el instituto y con el máster y bueno, ha sido un honor. Así que nada, muchas gracias a vosotras. Gracias también a las de casa y nada, nos desconectamos. Muchas gracias, nos vemos pronto.